Buenas tardes, soy el coach Alex Oviedo, actual coordinador ofensivo de la selección femenil equipada de Querétaro. Estamos preparándonos para el Nacional a finales de noviembre. Soy nacido en Torreón, Coahuila, en el norte de México. Ahí jugué todas mis infantiles, mis juveniles. Después de ahí pasé a jugar mi liga mayor en el Tecnológico del Estado de México y posteriormente ya por cuestiones de trabajo me estuve moviendo en ciudades, pero siempre hemos estado en este bello deporte y en el tema de coacheo. En este caso vamos a hablar del play call sheet o hoja de llamados o de jugadas y me gustaría empezar con una frase que dice, a playbook is just a paper until it's executed with a purpose. Esto quiere decir que por más que tengamos nuestro playbook diseñado y en X y O's, nunca va a dejar de ser un papel hasta que realmente lo ejecutemos con el propósito del cual fue diseñado. Entonces es muy importante esa transición de lo blanco y negro a llevarlo al campo y a la ejecución. Entonces, para empezar, ¿qué es un play call sheet? Términos básicos, sencillos y fáciles, básicamente es un mapa mental que va a tener la mayor parte de las jugadas del playbook. ¿Okay? ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir para que tengamos ordenadas las jugadas y este orden va a variar según se nos acomode nuestra lectura o según lo queremos preparar hacia los juegos. Puede ser por situación de campo, puede ser por formaciones, puede ser por un tipo de personal, puede ser por impact players que tengamos en el equipo, puede ser por tipo de jugada, puede ser contra tipo de defensa o simplemente por down y distancia. ¿Ok? Lo podemos acomodar múltiples formas. El chiste es que se nos acomode a nuestro entendimiento, que sea rápido y fácil de localizar lo que queremos y nos va a ayudar a ubicar las jugadas en un menor tiempo cuando estemos bajo presión en pleno juego de una manera fácil y rápida. Entonces, básicamente, esas son las dos funciones de un play call sheet. ¿Ok? ¿Hay una estructura o formato definido para hacer esto? Si venían por una receta, créanme que no. La verdad es que no hay una estructura. El mejor formato o estructura de este tipo de hojas es el que se nos facilita a cada uno de nosotros. ¿Ok? Que se nos facilite su lectura y su comprensión. Si tú a tu forma la entiendes así, ese es la estructura y el formato perfecto. Aquí vamos a hablar de pequeños tips que les voy a dar. Posteriormente a esto, les voy a enseñar unos ejemplos de hojas que yo hago. Pequeños tips que les puedo dar para cuando elaboren su hoja de jugadas es que usen colores o símbolos, los cuales les ayudan a identificar más rápido. Prioricen la claridad sobre la estética de la hoja. Digo, ahorita van a ver las mías. La verdad es que son de fácil lectura. Hay que ser muy disciplinados con lo que colocamos en la hoja, ¿ok? Si algo no lo usamos o no lo practicamos en la semana, lo mejor es eliminarlo de esa hoja, ¿ok? No sirve una hoja con todo nuestro playbook cargada al 100 si no lo practicamos en la semana y no tenemos tendencia a mandarlo en el día del juego en el que estamos este, aplicando esta hoja. Yo les recomiendo crear esta hoja específica para cada semana de juego que tengan. Es difícil que una misma hoja se acople a todos los juegos que tengamos en la temporada. Y les recomiendo también que esta hoja la finalicen a mediados de semana para que puedan practicar con ella 1 o 2 días en el campo y aún así puedan ajustar esos pequeños detallitos que salgan en las prácticas para que esté lista y al 100% para el día del juego. Y sobre todo para que se vayan familiarizando con ella y su lectura se les vaya facilitando. ¿Qué debo de poner en mi play call? ¿Okay? Debemos de colocar las jugadas que preparamos en la semana. ¿Okay? Esto es muy importante. Yo creo que es lo más importante de qué es lo que tenemos que poner.
debo de poner meramente lo que practiqué en la semana y lo que estamos ejecutando. ¿Ok? No vacíes el 100% de tu playbook. ¿Ok? Esto solo va a hacer que tu hoja sea mucho más pesada, esté saturada, se te dificulte su lectura y en momentos de presión del juego, en vez de ayudarte, te vas a sentir presionado por no encontrar la información que quieres. Siempre haz los últimos ajustes del archivo después de la última práctica para que identifiques cuáles jugadas fueron las efectivas y no pongas jugadas las cuales no te fueron eficientes bajo el scout que realizaste en toda la semana. Todo esto va a ir acorde a la planeación de prácticas, que lo vamos a ver con el coach Tosi, que tengas en la semana. Esta hoja va muy de la mano con, con el planteamiento de las prácticas semana a semana para que puedas practicar diferentes escenarios, diferentes situaciones y de ahí tú puedes ir tomando notas de cuáles son las jugadas que te favorecieron alrededor de la semana y cuáles de plano viste que tu ofensiva no pudo generar con claridad. Entonces eso, la verdad es mejor quitarlo de tu hoja y quedarte con las jugadas que creas que van a ser efectivas y sobre todo, repito, practicarte en la semana. ¿Okay? Puedes agregar casi siempre, y ahorita lo van a ver en los ejemplos, el primer drive, ¿ok? El primer drive que consta de 10 jugadas, tenerlas bien plantadas y que no te salgas de ese escrito. Y también les recomiendo subrayar las jugadas que mejor te salieron o que creas que son las que pueden tener una mayor eficacia contra la defensa que estás jugando. Es meramente hacer unos highlights ahí en tu hoja para que también se te facilite la ubicación y lectura cuando estés en pleno juego. Bueno, primero les voy a presentar unos ejemplos. ¿Me pueden decir si ya ven ahí el Excel, por favor? Sí, se ve. Sí, coach. Ok. Les voy a enseñar diferentes formatos que yo he manejado. Este, en este caso, personales. Ok, aquí tenemos las jugadas por personal. Personal 20, esto quiere decir el primer número. En mi caso, como manejo yo la ofensiva, el primer número siempre va a ser el número de corredores que necesitamos. El segundo número es el número de tight ends y el resto a completar 5 en el backfield serían receptores. ¿Ok? Entonces, en este caso, personal 20 quiere decir que tengo 2 corredores, no tengo alas cerradas o tight ends y tendría 3 receptores. ¿Ok? Personal 11 significaría un corredor, un tight end, 3 receptores. Personal 10 sería un corredor, 0 tight ends, 4 receptores. ¿Ok? Entonces, en este caso, tengo 3 diferentes acomodos. ¿Ok? Lo tengo por personal. ¿Ok? Y a su vez, lo tengo dividido por running game, que es toda la primera sección. Después tengo todo el passing game, que es la segunda sección. Y después tengo trick plays o screens o jugadas especiales en el tercer bloque. ¿Ok? La finalidad que ustedes lo ven en 3 bloques es porque también yo me apoyo con mis jugadores y me gusta jugar mucho con ofensiva, con muñequera y normalmente usamos las de 3 pantallas. Entonces, en este caso, estas mismas 3 pantallas que tengo yo aquí son las pantallas que tienen los jugadores. Entonces también eso te va a ayudar en el campo a hacer un play call más rápido o un llamado de tus jugadas hacia tus jugadores más rápido. ¿Ok? Siempre tengo una sección de trick plays. ¿Ok? Procuro tener una frase siempre que me recuerde o me calme en situaciones tensas de juego. En este caso, en esta semana decidí one play at a time. ¿Ok? Una jugada a la vez. No nos tenemos que precipitar, no queremos anotar en una jugada, entonces decidí colocar esa frase. Y en este caso tengo todo lo que es el passing game en cuanto a conceptos por formaciones, ¿ok? En este caso dobles, trips, empty o quads, ¿ok? Si se fijan, no todas las jugadas aplican en todas las formaciones y esto fue
basado a lo que se practicó en la semana y los mejores resultados que tuvimos. ¿Ok? Este es otro caso de Play Call Sheet que manejé. ¿Lo alcanzan a ver ahí o lo hago más grande? Igual un poquito más grande de coach, pero sí se Ok, alcanza a ver chido. No, no, ándale. ok. En este caso tengo el personal que vamos a jugar, puede ser 21 u 11. Esta sería la formación y lo tengo dividido tanto en running game como en passing game. Ok. Eh, en este caso también las tengo por tipo de concepto. Ok. Si son play actions, si son rollouts, si son 5 steps, si son 3 steps, si son screens. Ok. Tengo también Red Zone. Ok. Esto fue lo que me funcionó esa semana y se instaló ubicada perfectamente para cuando entremos a esa zona no sea fácil de ubicar. Lo ubico con un color rojo, obviamente. Las trick plays siempre las vamos a ver en negro. Este apartado es muy importante. En este caso yo le llamo top plays to call. Fueron las mejores llamados que se tuvieron en la semana versus el scout que vimos. ¿Ok? Tengo también sección de 2 puntos o de conversiones de 2 puntos. Y se fijan aquí, les quise presentar este call sheet porque si ven en este, tiene la sección que se instaló previo al equipo de Box. ¿Ok? Es un equipo con el cual jugamos. Decidí dejarlo porque al final fueron jugadas que se instalaron para esa defensa. Y si se fijan, del lado derecho está específicamente lo que instalamos esa semana. ¿Ok? Entonces, pueden seccionar la hoja como mejor les convenga y como sea mejor su lectura. ¿Ok? Aquí tengo otro ejemplo. Este ejemplo lo manejábamos en el equipo profesional de se me fue el nombre, de Pioneros, aquí en Querétaro. Aquí sí lo tengo por situación, ok. Situaciones de primero y 10, segunda y 5 y tercera y 1. Tengo en running game, tengo estos llamados. Ok. Situaciones de primero y 10 y segunda y 10, tengo estos passing game. Ok. Segunda y largo y tercera y largo, mis jugadas dedicadas en passing game. Ok. Any situation, me refiero a que este tipo de jugadas, en cualquier situación de campo, en cualquier cuarto que estemos, yo decidí que esas son las jugadas que puedo llamar en cualquier momento. Segunda y tercera o menos, ¿ok? En cuanto a passing game, nuevamente el red zone, una frase que me gusta ahí mucho usar en red zone, no matter what, we need to score, ¿ok? Eso es, pase lo que pase, estando en red zone, tenemos que anotar. En este caso, para esta semana, decidimos las jugadas del primer drive, ¿ok? Esas las practicamos toda la semana. Si se practica, es como se ejecuta en el juego. Entonces, definimos nuestro primer drive y fueron estas 8 jugadas, ¿ok? Y a su vez tengo también situaciones de cuarta y 1. Entonces, básicamente, este play call estaba hecho por situaciones y siempre me gusta acompañarlo con alguna frase, como se los enseñé al principio, o eslogan que me mueven. En este caso, pues usé el de Finish the Fight, ¿ok? Este era un play call que usamos para la semifinal. El consejo que les di ahorita, por ejemplo, la diferencia que van a ver en este es que dentro del esquema que tenemos de downs y situación, puede ser running game o passing game, ven en amarillo ciertas jugadas, no en su totalidad. Y eso es porque esas son las que seleccionamos una vez más, que practicamos en toda la semana y salieron mejor. ¿Okay? Entonces, eso es buen tip. Les puede servir bastante que subrayen las jugadas. Si bien tienes un abanico de jugadas, siempre hay que tener las que mejor te resultaran en la semana. ¿Okay? Esta es, como lo vimos en la primera, es un play call de muñequera, tal cual tu ventana que tienes es la muñequera que tienen los jugadores y es muy fácil poderte comunicar con ellos y poder hacer una ofensiva, por ejemplo, no huddle offense,
¿ok? Es muy fácil mandarla porque le puedes mandar amarillo 16, ¿ok? Y entonces es un llamado que del sideline a los jugadores es muy rápido, ellos es muy rápido, muy fácil de ubicarlos en su muñequera y todo el equipo consta del mismo play call, entonces es muy fácil, se los recomiendo si pueden alguna vez implementarlo con muñequeras, es demasiado fácil y te va a ayudar mucho y sobre todo si quieres tener un no huddle offense, te va a salir muy bien, ¿ok? Y este es un pequeño acordeón que me gustaría enseñárselos. Es un acordeón con decisiones del staff. Siempre cuando estás en situaciones de juego y estás estresado, de repente no sabes ni cómo va el score. Hay veces que nos vamos por un punto cuando nos debemos de ir por dos porque perdimos la situación del juego. Entonces, esta parte suelo traerla en la parte de atrás, que son reglas, ¿ok? Si voy ganando por uno, ¿ok? Por un punto, me puedo ir por dos, ¿ok? Son reglas que se platican previas con el staff, ¿ok? Y se decide cómo vas a atacar en conversiones sobre todo. Y es una guía rápida por momentos de que estemos exaltados por la anotación o que se nos esté acabando el tiempo y alcanzamos a anotar y se nos borre. En este caso aquí, con un plumón, que lo traigo ahí cargando todo el juego, vamos poniendo, ¿ok? El score nuestro. En este caso jugamos contra Dragones, el score y siempre tenemos la diferencia. ¿Ok? Esto es algo que lo puedes ir anotando conforme vaya pasando. También el tiempo, los tiempos que vayamos tomando en el juego, siempre por la premura del juego o situaciones, siempre andamos preguntando cuántos tiempos nos quedan o siempre es importante que lleves o estés consciente de cuántos tiempos tienes en una serie de 2 minutos, etcétera. Entonces, este pequeño recuadro es para eso y nada más un recuadro yo lo agrego de jugadores lastimados por si tienes ciertas jugadas basadas en jugadores o en impact players, si están lastimados, pues para que te lleve una guía. Entonces, estos son los ejemplos que tengo para ustedes. Ahorita me voy a regresar tantito a la presentación. ¿Ya la pueden ver ahí? Sí, coach. Sí, sí, coach. Ok. Sí, coach. Me gustaría hablar rápido de una diferencia. En muchos casos he visto que al play call sheet le llaman game plan. ¿Okay? Hay pequeñas diferencias y me gustaría hablarlas con ustedes y dejarlas bien en claro. ¿Okay? El game plan va a ser la estrategia general de cómo, de la que vamos a usar contra el equipo que estamos jugando. ¿Okay? Es meramente estrategia. Aquí no estamos hablando de jugadas en específico. ¿Okay? Aquí es donde definimos qué queremos hacer, por qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr y enfrente de qué situaciones. ¿Okay? En el game plan es donde obtenemos las tendencias defensivas, qué personal vamos a jugar contra qué frentes, qué conceptos de jugada vamos a jugar versus qué frentes, posibles ajustes dependiendo de marcadores o de situaciones de juego. ¿Okay? Ese es el game plan. Muy diferente al play call sheet, ¿okay? O a la hoja de jugadas. El play call sheet es básicamente la herramienta práctica de cómo vamos a ejecutar el game plan. ¿Ok? Entonces, uno es el cómo lo vamos a hacer y el otro es el por qué lo vamos a hacer. ¿Ok? El play call sheet es el consolidado visual organizado de diferentes maneras, que ya lo vimos, ¿ok? Para que te facilite el llamado, perdón, el llamado de las jugadas en pleno juego, ¿ok? Y esta herramienta básicamente es el cómo y cuándo debemos de hacer. ¿Ok? Entonces, ojalá les quede bien definido las diferencias entre un game plan y un play call sheet, porque no es lo mismo, ¿ok? Y extra tips que les puedo dar para el manejo de sus hojas. Situaciones definidas, como ya las vimos, también puedes tener una sección específica, por ejemplo, de una última jugada para antes del medio tiempo, para el final del juego, según si estás atrás de la yarda 50, delante de la yarda 50, entre la 30 y la 10, si estás en red zone de la 10 a la 5, de la 5 a la 0. ¿Okay? Puedes tener ahí una jugada en específico y también puedes tener diferentes cadencias o reglas de juego. ¿Okay? No huddle offense,
siempre, o reglas fáciles como si cada vez que crucemos las 50, en cuanto crucemos las 50, tenemos una jugada definida, o en cuanto crucemos de las 50, va a ser una jugada en línea, ¿ok? Sin esperar llamado o esperando llamado, pero desde la línea. Entonces, puedes crear diferentes reglas para tu juego y las puedes establecer en tu hoja de llamados. Yo no lo hago porque me ocupa mucho espacio, pero también pueden poner los diagramas mismos de las jugadas, ¿ok? Por si tienes duda alguna jugadora que esté al lado y quiera ver tu hoja y la puedas apoyar, también es muy válido. A mí no me gusta porque me quita un poco de espacio, pero también es súper válido, ¿ok? Entonces, básicamente esos son mis comentarios y mis consejos para un Play Cool Sheet. Cualquier duda que tengan, la podemos ver. No voy a dejar de presentar. Por si hay algo que quieran retomar de la presentación o del Excel, nos regresamos. Perfecto, perfecto, coach. Muchísimas gracias. Sí, tenemos por aquí un par de preguntas, 2 manos levantadas. Carlos, estamos ahí contigo. Sí, bueno, ahí nada más, coach, una pregunta, ¿no? En cuanto al game plan, no al llamado, sino al game plan, ya lo que vas a usar para juego. ¿Recomiendas más usarlo por situaciones o por personales o una combinación? Yo suelo tenerlo por personal, porque suelo mandar personales por situaciones. Entonces, mi Okay. regla como coordinador ofensivo, la regla que yo manejo es, según situación, manejo personal. Por lo tanto, mi play call sheet lo hago por personal porque va de la mano con la situación que estemos. ¿Ok? Órale, va. Es como un Pero complemento, ¿no? Es como un complemento. exacto, es un complemento, pero de reglas que ya tengas bajo tu playbook o bajo tu filosofía ofensiva. Uh-huh. Pero igual, si no tienes esas reglas, lo puedes hacer por situaciones, como lo vimos de primera y largo. Puedes poner las Vale. situaciones que son más generales, primera y 10, que siempre lo vas a tener, tercera y largo, tercera y corto, y cuarta y una. Uh-huh. Sí, corto yardaje, va. Gracias, coach. Saludos. Perfecto, Saludos, perfecto. Gracias, Carlos. Gracias, Alex. Por aquí también tenemos una mano de Mauricio. Sí, ¿qué tal, coach? Buenas tardes. Una pregunta. no. Entiendo Sí. que obviamente la selección de jugadas de tu playbook va a ir definido acorde al game plan y también a lo que hayas visto en Scout, pero ¿tú tienes como algún límite de número de jugadas para colocar en tu script para cada semana? No, la verdad es que no. No tengo un límite, pero sí prefiero que mi gente domine 6 jugadas en 8 formaciones a que no dominemos 25 jugadas. ¿Okay? Entonces eso también es otro dato. Lo que suelo hacer en mi ofensiva depende en el nivel en el que estemos coachando. Son jugadas bases por conceptos, porque si tu jugador entiende el concepto, es más fácil que le modifiques la formación. ¿Okay? Si bien parecen jugadas diferentes por las diferentes formaciones que presentes, pero al final el concepto de la jugada es lo mismo. Entonces, a mí mi ofensiva me gusta llamarla por conceptos. Sí. ¿Ok? Por ponerte un ejemplo, si mando el concepto de power, quiere decir que siempre llevo un lead block más el corredor. ¿Ok? Entonces, si yo mando una formación de 2 corredores, que en mi caso sería King, por ejemplo, yo puedo mandar King Right, 4 power. Y eso cumple el concepto de la power. Lleva un lead block, que sería mi fullback, y lleva el hub, que es el corredor, ¿no? Si tú entiendes el concepto, Mau, y es por eso que me gusta a mí manejarla así, si tú estás en dobles o en deuce, no sé cómo la llames, y mandas una power, por concepto, necesitas tener un lead block, ¿ok? Realmente en el backfield no lo tienes porque tienes dobles. Entonces, mi llamado se hace más corto y por concepto mi quarterback tiene que mover a alguien para que entre de lead block. Entonces, en este caso, mando dobles 4 power. Mi llamada sigue siendo 4 power, pero por concepto mis jugadores entienden que hay alguien que se tiene que mover. Entonces reduzco mi forma de llamado, se simplifica y no agrego una palabra de un movimiento para que no se alargue tanto el llamado. ¿Me explico? Sí, claro. Y eso es por concepto. Entonces, lo que prefiero tener en mi play call son 5 o 6 llamados que yo sé que van a estar fuerte contra el frente que voy a jugar y ahí moverlo en diferentes formaciones.
Ok, y nada más siempre tener, como dijiste ahí en la presentación, que no siempre vaciar del todo el 100% del playbook, ¿no? Simplemente tener como, pues principalmente... Exacto. Ok, La verdad no es lo mismo que quieras encontrar una jugada en una lista de 30 sí, a una lista de 10 o 12. ¿Vale? Y sobre todo siempre va a haber jugadas que ejecuten mejor o se le facilite la lectura a tu QB. Entonces, realmente si no te salió en la semana, no te recomiendo ponerla. Una, porque vas a exponer a tu ofensiva y dos, te va a quitar y te va a hacer ruido esa jugada en tu play call y te va a quitar tiempo en momentos de estrés o sí, de estrés en el juego que necesites localizar rápido algo, solo te va a quitar el tiempo y posiblemente selecciones esa jugada, la mandes, no salga porque como practicamos, jugamos y nada más te ocupó espacio, ya sabíamos que no te iba a salir y tomaste la decisión. ok, va perfecto, mi coach, muchas gracias. No de nada. Perfecto, gracias Mauricio. Por aquí, antes de pasar ahí a Diego, que acabas de levantar la mano, tenemos al coach Smith, que te pregunta si acostumbras entregar el playbook a los jugadores, coach. Mm, sí, Diego, No. pero hasta el final. Lo Bueno, mis roban. jugadores que están aquí de la selección te van a decir que no. Y tengo un motivo, digo. Si tú se los entregas, casi siempre lo agarran y lo guardan. ¿Ok? Lo que yo siempre les hago es enseñarles un concepto y que lo hagan ellos en diagramas, en diferentes situaciones. Y una vez que se me entrega ese trabajo a mano de ellas o de ellos, procedo a mandarles los diagramas. Pero de primera instancia no me gusta mandárselos porque suelen leerlo una vez y lo guardan y ahí se mantiene toda la temporada. Entonces los obligo a que ellos los repasen, que ellos hagan los diagramas y una vez que me enseñen los diagramas, sé que ya lo repasaron, sé que ya lo dominan, entonces les entrego ya el documento. Perfecto, perfecto, coach. Vamos a pasar ahí a la última, ahora sí puedes quitarte el micro, Diego, y hacemos ya la última pregunta para Alex, que así ya ¿Qué onda, continuamos. coach? ¿Cómo está? Yo le quería preguntar que si está viendo que existe una tendencia ahorita, digo, fuera de México, de dividirlo por un tema como numérico. Es decir, espero que juegue X cantidad de drives y lanzar 30 jugadas, por poner un ejemplo. Y en esas 30 jugadas, en base a este tema numérico o estadístico, saber que tales cantidades de jugadas van a ser en estas situaciones e irlo dividiendo de esa manera. ¿Usted qué opina de eso? ¿O no lo ve tan aplicable al fútbol mexicano? No es que no sea aplicable al fútbol mexicano, digo, mi opinión respecto a tu comentario es que siempre tienes que jugar el playbook que se le acomode a tu gente, ¿ok? Y creo que ese es uno de los mayores problemas, al menos que me he topado en México. Mucha gente aprende, por ejemplo, un playbook de spread offense, ¿no? Pongámoslo así. Y realmente el personal que tienes no te da para jugar spread offense. Podrías jugar a lo mejor un power offense, ¿ok? Pero como coordinador te aferras a jugar el power offense. Digo, el spread offense con gente que no está o no tiene las cualidades tantas para jugar un spread offense. Entonces, considero que tu playbook tiene que tener la flexibilidad y a esto voy tanto para el passing game como el running game, ¿ok? Por eso, así que tú digas, estadísticamente voy a jugar un 70-30, sí te lo podría definir una vez que tú conozcas a tu gente, a tu ofensiva. Si yo sé que tengo un quarterback que no es poquetero, ¿ok? Que se desespera en la bolsa de protección, pero corre muy bien, ¿ok? A lo mejor el 80% de mi passing game que voy a instalar van a ser speed outs, van a ser rollouts, van a ser nakeds, ¿ok? No me voy a aferrar a tenerlo adentro de la caja. ¿Okay? Entonces eso creo que es lo más importante como coordinador, que ajustes o moldees tu playbook a la gente que tienes y no te aferres a mandar algo que aprendiste sin no se le facilita a tus niños. ¿Okay? Entonces, al momento de hacer de tener un playbook y estar entrenando en base al scout que haces, previo al partido, ¿dirías que adaptas más a los jugadores al playbook o el playbook a los jugadores? Completamente el playbook a los jugadores. Ok, gracias, coach. Sí.
Perfecto, muchísimas gracias a Diego por esta última pregunta, gracias coach por todas las respuestas y la ponencia, súper interesante. Tenemos ahí algunas preguntitas que vamos a ir también dejar para el final, para que así poder avanzar. Ahí Felipe ya está preparado, compartiendo ahí su pantalla, así que muchísimas gracias coach y ya Felipe, podemos continuar ahí con los entrenamientos, muy de la mano también con lo que acabamos de comentar, así que vamos. Muchísimas gracias Raquel y ahora sí ya no se trabó esta cosa. Muchas gracias, pues antes que nada, gracias a todo el foro que nos acompaña. La verdad es que es un privilegio tener a tantos coaches reunidos. Algunos de ustedes los conozco, algunos otros sé que es nuestra primera ocasión y al final del camino creo que este es un foro abierto en donde pues también todas las opiniones son positivas y la base de lo que estamos presentando es con base a la experiencia que hemos tenido y lo que hemos encontrado a lo largo de la experiencia y la caminata del fútbol. Les voy a platicar, bueno, mi trayectoria un poquito. Yo fui jugador desde infantil, empecé en el Club Dragones Rojos, después de ahí migré al TEC de Monterrey, Campus Estado de México, desde las categorías juveniles hasta Liga Mayor. Tuve la oportunidad de ser varias veces seleccionado nacional en las diferentes categorías. Tuve el privilegio de ser premiado como Borrego de Oro en mi generación. También tuve la oportunidad de participar en tryouts de la NFL. Y después de ahí tuve la oportunidad de ser el administrativo o la persona operativa del programa de fútbol americano del TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Entonces, combiné la parte administrativa ya laboral con la parte operativa o como jugador. Me tocó ese gran privilegio. Y posteriormente, bueno, pues ya brinqué a un esquema profesional diferente, pero siempre acompañado del fútbol. Y ahí es donde encontré al club de Cimarrones, al club de Gatos Salvajes, a Pioneros, a los Gallos Negros y a todo el mundo del fútbol que hemos ido encontrando. Entonces, básicamente lo que les quiero mostrar o parte de la presentación es la metodología de la planeación de prácticas. Algo bien importante que siempre yo he aprendido es que el orden impone y la planeación nos da eso justamente, el orden y la planificación de todos los procesos que vamos a hacer. ¿Para qué? Pues para no estar innovando en el minuto 2 o en el minuto 1 y empezar a tener una guía de acción y una guía que sea lineal. Y también, aquí hay un buen comentario, el líder que no planea navega la casualidad en lugar de dirigir el curso del equipo, ¿no? Yo la verdad es que a veces cuando vuelo un avión nunca he visto que un piloto se suba al avión sin fijar la meta, entonces, o el destino. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos, esa es mi propuesta y es lo que quisiera compartirles y que reflexionemos todos. ¿Por dónde empezar? Varios de los coaches que están aquí siempre hemos trabajado con y compartirán lo que les voy a presentar. Lo primero que nada es definir los objetivos generales y específicos para que podamos tener un indicador cuantitativo y con eso medir una progresión. Bien es sabido que lo que no se mide no se mejora, pero también debo de entender a dónde quiero llegar y por eso es muy importante tener esos objetivos generales y hay una metodología que se llama SMART. Esto ahorita se los explico más a detalle y les pongo un ejemplo. Entonces, para el caso de la selección nacional que estamos ahorita trabajando, el objetivo general que se planteó fue fortalecer el desempeño integral del programa estatal femenil mediante la planeación estratégica enfocada al desarrollo físico, técnico y táctico. Aquí estamos cumpliendo con 3 objetivos o con 3 ámbitos que después en los específicos los voy a detallar, con el propósito de lograr el campeonato nacional para el próximo 2025. Aquí en la parte de arriba tengo lo que significa la parte de SMART, es el acrónimo de los objetivos o de lo que se debe de alcanzar. Un objetivo debe estar definido de manera específica, es decir, qué quiero hacer, que sea medible, es decir, medible, alcanzable, relevante y que tenga un tiempo, ¿no? Entonces, si para ustedes en sus organizaciones, en su club, en su categoría, en el rango que estén ubicados, pues mi recomendación es que primero empiecen con el objetivo general. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuándo lo quiero lograr? ¿Para qué lo quiero lograr? Y si no tengo definido eso, vamos a empezar a trastabillar con 20,000 suposiciones o ambigüedades que van a ser difícil para definir los cómo. El objetivo general te va a definir el cómo, el qué necesitas, qué herramientas y para qué, y eso va a ser más específico.
Después ya nos vamos a los objetivos específicos que ya tienen que ver con esos atributos más a detalle y más aterrizados. En el desarrollo físico, nosotros queremos incrementar la fuerza por encima del promedio por unidad. Esto con base al primer ciclo físico. En el común denominador con las personas que yo platico, converso, siempre se generan los macros famosos de trabajo, tanto físicos como técnicos, y después los micros. Para mí los micros los defino como ese trabajo ya al detalle de lo que te da tu macro. Entonces, si se fijan aquí, de igual manera sigo respetando los objetivos a nivel SMART, con el atributo de SMART en el desarrollo técnico, incrementar en un punto porcentual sus atributos técnicos por posición, los cuales se medirán en el macro, y en el táctico, aquí es bien importante, y ahí vi una pregunta, ¿cómo introduce el playbook? Aquí es bien importante porque si tú ya desde un inicio generas esa gama de lo que quieres instalar, formaciones, jugadas, conceptos, y las defines y las programas, vas a poder ir dándole una progresión con base en lo que estás definiendo desde el punto A, para que cuando llegues al punto B o al punto de medición, pues tengas una claridad de qué es lo que te falta y ahí ya poder redefinir. Ahorita les quiero poner un ejemplo en ese sentido de los objetivos. Ahora, algo bien importante que muchas veces no lo hacemos y simplemente nos vamos o iniciamos de una manera muy, muy arrebatada es, un segundo, porque ya no encuentro aquí el... Ahí está. Es, una vez que ya tengo el objetivo general y el objetivo específico, ¿en dónde estoy actualmente? Es decir, ¿qué jugadores tengo? Es decir, definir o conocer cuál es tu depth chart por posición. Primero que nada, iniciar por tu ofensiva, tu defensiva, tus equipos especiales, porque con base en ello, pues vas a determinar, como bien lo decía Alex, pues acoplar sobre tu depth chart el playbook, ¿no? Obviamente, ¿en dónde estoy parado desde el punto de vista físico? Tienes chavos fuertes, tienes chavos que les faltan fondo físico, no tienen fuerza, sí tienen fuerza, son ágiles, son flexibles, tienen potencia, tienen reacción, tienen quickness, en fin. Y desde la parte del punto técnico, ¿cómo están sus atributos como jugador? Entonces, el definir cuál es mi estado actual me va a ayudar a definir dónde estoy actualmente, qué necesidades tengo y cuándo lo tengo que hacer. Muchas veces, esto me he topado muchas ocasiones, que coaches que vienen con una progresión de que pues, han sido campeones, han tenido buenos resultados, o al final del camino siempre han tenido un camino de éxito, pues eso no garantiza que el siguiente año también vayas a hacerlo, ¿no? Entonces, creo que siempre es importante definir cuál es tu objetivo cada inicio de temporada o cada arranque de macro, porque éxitos pasados no garantizan éxitos presentes y futuros. Entonces, si tú mides tu estado actual, vas a saber o vas a tener mayor claridad hasta dónde vas a poder llegar con tus jugadores. Déjenme darles un ejemplo de cómo hicimos una medición de las jugadoras de la selección. Ahí ya lo pueden ver, ¿no? Sí, coach. Este es un ejemplo. Esta es una liniera ofensiva. Ella, su primer prueba fue el bench. Hicimos un máximo de reps con 30 libras. Este es el promedio de la posición. Sobre el promedio ella está ligeramente por debajo. Entonces, esto me da la referencia que ya pues tenemos que trabajar en el primer macro de la parte de hipertrofia, en su composición de fuerza para términos del bench, ¿no? En el shuttle está muy cerquita del promedio, en las 10 yardas está muy por encima, y en las 40 yardas sí le hace falta la parte de mantener su velocidad. En el flex es una jugadora flexible que está por encima del promedio, y esto me da específicamente cómo puedo empezar a trabajar en el macro. Si esto yo ya lo llevo al global de todas las jugadoras, me va a definir en qué puntos tengo que empezar a trabajar, y sobre ese grupo ya definir o compaginar, si es que tienen preparador físico o son ustedes los que se encargan del proceso, en dónde estoy parado y hacia dónde quiero llegar. Entonces, este segundo cuadro es el atributo como jugadora.
lo que hicimos para la selección fue ir seleccionando estos atributos y darles una calificación del 1 al 10, donde el 10 es el máximo, la máxima ponderación, y obviamente el 1 pues es la mínima, ¿no? Esta jugadora es en su posición y con base al promedio está sobre un 8.2. ¿Qué quiere decir? No es la mejor, es un atleta pues, global, porque se ve que tiene buena fuerza, tiene buenos atributos técnicos, y qué es lo que queremos alcanzar, si se recuerdan los objetivos específicos, llevarlos del 8.2, llevarla al 9.2. Y aquí de igual manera, llevarla por encima del promedio de lo que tiene la posición. Entonces, esa es una manera en cómo se puede definir el objetivo específico y hacerlo medible para tener una ponderación al final del proceso. Ahora, de aquí nos vamos al tema del playbook que les comentaba. Cuando hicimos el inicio de la selección, obviamente, pues cada corredor ofensivo tiene su filosofía, y una forma muy rápida y práctica de hacer una implementación y medirla, sobre todo, es cuántas formaciones vas a trabajar. En este caso fueron 12. Ok, pues de esas 12, sobre tu primer macro, ¿cómo las quieres ir trabajando? A lo mejor, si lo dividimos en semanas, yo quiero empezar con mis formaciones base, que son estas 4, y esas 4 las voy a trabajar durante 2 semanas, ¿ok? Ya sabes que si tu competencia va a ser en 2 meses, pues tienes prácticamente, o vamos a ponerlo en 12 semanas, tienes que prácticamente estar instalando una formación por semana dependiendo del ritmo que tú quieras llevar, ¿no? O dependiendo de la progresión. Después, ya que tienes tus formaciones, vas instalando tus jugadas de acuerdo a tu running game, tu passing game, si tienes trick plays o si tienes algún tema o jugadas de rollout, etcétera, etcétera. Y así puedes ir integrando e ir midiendo la progresión de la instalación. ¿Esto qué te va a dar? Orden, te va a ayudar a ir midiendo que tus jugadas iniciales o tus jugadas base pues te permitan generar ese desarrollo, y sobre el fundamento o sobre la filosofía ofensiva, pues ya puedes ir caminando, y de igual manera del lado defensivo. Entonces, esto también ha sido muy práctico. Yo con Alex y con el coach Manja hemos tenido esta comunicación. Oye, ¿qué te falta por instalar? Ya estamos a 3 semanas de la competencia, me falta instalar mis jugadas especiales, y vamos a empezarlas a trabajar. Me falta trabajar en 2, 3 formaciones, y nos va a dar tiempo para dar la progresión. Pero ya la base ya está instalada, y eso nos ayuda. Ahora, un ejemplo del macro, ahorita es lo que ya viene en la siguiente presentación. Déjenme acercarles un poquito aquí. Este macro lo hicimos para el club de cimarrones, y aquí tengo calendarizado cada una de las prácticas que se va generando diariamente. Para el ejemplo para el programa de infantil tenemos un kickoff, que va a ser pues, el inicio de prácticas, y de aquí vamos especificando cuántas prácticas vamos a tener por mes. Contamos cuántas prácticas hay por mes. Aquí va a haber, en enero empezamos con 10 prácticas, en febrero vamos a tener 20 prácticas y unas pruebas físicas. Aquí vamos también colocando actividades extraacadémicas y fuera de lo técnico, como las boletas técnicas, la revisión del depth chart, definición si hay una necesidad de reclutamiento donde tengamos pocas categorías, día del amigo, la organización de la rifa, y el primer macro se cumple hasta el mes de marzo, en donde, si se fijan, aquí también tenemos qué es lo que vamos a hacer desde el punto de vista físico. Al arranque es la adaptación física de los jugadores, después viene una etapa de hipertrofia, y después otras pruebas físicas para medir la progresión, y de ahí la base de la potencia. Ya de aquí ya especificamos cuál es la Semana Santa. Entonces, en términos generales, el primer macro ya está acoplado, ya está concreto, y lo único que falta es ir cerrando estos micros con base a las prácticas diarias. De esta manera vamos conceptualizando y vamos llegando a la práctica orientada al objetivo general, después orientada al objetivo específico, y dando la contribución hacia la medición de la mejora. Básicamente ese es el proceso que seguimos, o que yo sigo para cualquier categoría en la que estoy coachando. Déjenme regreso a la otra ventana.
Entonces, como les comentaba, hay que definir los macros y los micros con base al depth chart. El calendario es la herramienta clave, que es lo que les acabo de presentar. Yo contabilizo el número de prácticas, identifico las necesidades críticas para determinar qué me puede hacer falta, domis, trineos, ligas, el preparador físico, los coaches. De ahí vas determinando qué es lo que te puede hacer falta y cuáles son tus necesidades. Y obviamente ya por último se diseña la práctica diaria, que bueno, al final del camino yo siempre les digo, no hay que improvisar los drills, porque los drills pues le dan orden al concepto. Si el coach en la parte ofensiva hoy quiere ver la poder, pues vamos a hacer en el paso de drills todo lo que tenga que ver con la poder para que vayas encaminando a los chavos a ese concepto. Y terminas tus drills, inicias tu proceso de instalación y después de la instalación ya haces el proceso de la ejecución. Hay que siempre tener prioridad en las áreas donde pues, hay que poner clave, que es en el compete, y que esto se subordina al scout. Nosotros normalmente hacemos prácticas y aquí utilizamos Club para hacer estas prácticas. Les muestro una. En los entrenamientos, aquí tenemos la bondad de que pues ya en Club puedes traer la información, puedes armar drills y esta es una práctica que tenemos de las chavas de la selección. Por ejemplo, el día 11, que es mañana, perdón, el día 9, que es el domingo, ¿no? Vamos a tener scrimmage, vamos a empezar con el warm-up, ya después hacemos drills específicos, vamos a tener un scout ofensivo, agua, pule la defensa, ahí es donde le damos prioridad a todo lo que a todo lo que hemos visto de las tendencias de las ofensivas a las que vamos a enfrentar, y ya después tenemos un esquema de compete, sistema contra sistema, considerando diferentes situaciones, tercera y 3, tercera y 12, 2 y 8 y cuarta y una etapa de red zone, una etapa de 2-minute drills y terminamos la práctica en 2 horas. Entonces, básicamente así es como vamos conceptualizando y vamos aterrizando las prácticas. Aquí se fijan, ya no vimos ningún tema de físico, ningún tema de trabajo en campo para las chavas, para su base física. Todo es ahorita ya repetición, repetición, repetición por la base en la que está, por el tiempo en el que estamos ahorita, que está claramente planeado. Entonces, en resumen, voy para allá. En resumen, hay que tener estos 6 puntos para una buena alineación de no solo las prácticas es la punta del iceberg. Realmente lo importante viene atrás en el proceso de planeación y primero hay que definir el objetivo general a través de la metodología SMART, tu objetivo específico, define cuál es tu estado actual, desarrolla tus macros y tus micros acorde a lo que vas a trabajar y a lo que identificaste en tu estado actual, y con base en ello, ahora sí planea tus prácticas diarias y obviamente siempre puedes ir redefiniendo tus objetivos y con base a la observación diaria, porque nada está escrito en piedra, siempre vas a poder tener algunas áreas de oportunidad, identificar ciertas particularidades que a lo mejor en el proceso de hace 3 meses no los veías, pero ya enfrentándote previo a la etapa de competición las puedes tener. Entonces, pues básicamente es todo lo que les quería presentar. Espero les ayude, espero les sirva y pues cualquier cosa estamos a sus órdenes. Perfecto, perfecto, Felipe, por supuesto que sí. Además, toda la parte, como has comentado, de planificación y organización es clave para que todo salga bien en los entrenamientos. Me ha gustado mucho la metáfora con el avión, así que yo creo que ejemplifica muy bien la importancia justo de tener esas metas y poder medirlas. Así que por aquí tenemos a Paco que quiere hacer una pregunta. Paco, ¿puedes quitarte el micro? O sea, encenderlo. A ver. Ah, ¿no lo puedes prender? Bueno, pues si no, ponlo por aquí por el chat y leemos tu pregunta.
Sí, coach. Realmente toda la parte del diseño también de prácticas y la organización, déjame te lo muestro por acá. Bueno, los que me comentan si hemos utilizado Club, sí. Aquí tengo el calendario de prácticas. Aquí, si te fijas, tengo práctica full pads, scrimmage de calificación. Aquí ya tenemos la etapa del compete. Aquí está ya como evento. Y Coach, este esto es el sí, mes de- Coach, esto sí, se ve en la página principal donde todavía sale categoría, staff, documentación, inventario, jugadores. no se movió. A ver, vamos a ver. Ya, creo que ahí está, ¿no? Ya, sí, ahora sí. Sí, Sí, ahí se la ve. verdad que Club sí lo hemos explotado. Aquí tenemos la programación de las prácticas que hemos tenido en donde empezamos de acuerdo a lo que les mostré, es decir, todo lo que vieron en Excel lo pasamos a Club para que también las jugadoras tuvieran la información y tuvieran su evaluación por práctica. En los entrenamientos también tenemos la información y hemos mandado pues todo para que ellas también tengan la información en línea. La parte de sus pruebas físicas, también solamente hicimos unas, que fueron las del tryout, y aquí están sus métricas. Y básicamente sí, la respuesta es sí, hemos ocupado Club para hacer los entrenamientos, para aterrizar el macro que se generó por fuera y que se discutió con los coaches, para darles la información a los jugadores. Perfecto, Felipe, muchísimas gracias ahí por la aclaración y nos alegramos mucho de que le haya sido de utilidad en la selección. Estamos seguros que se va a ver en los resultados. Por aquí tenemos también a Jorge que tiene la mano levantada, Jorge Abraham Hidalgo. Si quieres prender ahí el micro. Hola, ¿se escuchan? Sí. Sí, se escucha. Sí, se escucha. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias antes que nada por la oportunidad. Coach, tengo una duda para los equipos que no tenemos tanta gente en cuestiones de la planeación de una pretemporada. ¿Crees recomendable no dejar el lado físico, ya que, pues, la verdad, los chavos, pues, dobletean, ¿no? Lo que le llamamos el dobleteo, juegan defensa-ofensa, y pues prácticamente veo que el plan que tú pones aquí, el físico ya no lo ven como una prioridad después de cierta fecha, entonces ya se van más a lo que es el fútbol, ¿no? A la práctica. Entonces, ¿crees que sea recomendable de alguna manera darle el mismo seguimiento, o si tendrá que cambiar la metodología? Como te digo, siempre hay que ser adaptables. Sí, y te voy a dejar un ejemplo muy que acabo de vivir el día de ayer. Nuestra categoría juvenil terminó hace una semana su temporada y ya inicia temporada el próximo 28 de febrero. Entonces, tenemos prácticamente 2 meses para empezar con la preparación y empezarlos a poner fuertes. Aquí es donde tenemos, y lo mismo aplica para equipos que tienen 12, 13 jugadores. Al final del camino siempre he sabido que la parte física pues es la base para este deporte, es tu seguro de vida, es lo que te puede marcar la diferencia en los momentos de adversidad. Y yo creo que la parte física siempre debe de estar compuesta o mezclada y nunca se separa. Simplemente cambias la ponderación. Digo, yo no soy experto en preparación física, pero las discusiones que he tenido con la gente experta es lo que nos han propuesto, ¿no? Yo lo que te sugiero es que así sean poquitos, siempre la parte física sea la base, porque pues, te va a dar una ventaja competitiva ante el resto de tus equipos, ¿no? Las X y ceros, la ejecución, pues es el otro porcentaje de la progresión del fútbol, pero este deporte es de contacto, este deporte pues, es un deporte físico, y creo que esa es la base para poder marcar la diferencia. Te agradezco, coach. Muchas gracias. Perfecto. Saludos. Muchísimas gracias, Jorge, por la pregunta, a ti, coach, por la respuesta. Por aquí también nos pregunta Paco que cuando tienes el grupo de chicos o chicas, ¿cómo evalúas para saber pues, qué posiciones queda mejor a cada uno, cómo los categorizas o pues, qué ejercicios usas para definir el talento de cada uno? Así un poco en general también ligado a esta parte de pretemporada. Fíjate que muy interesante pregunta, porque eso es lo que sucede muy típicamente en las categorías infantiles.
en donde nos llega el novatito que pues, vio a Mahomes tirando y pues a lo mejor llega un niño que pues, nada más lanza 10 yardas, ¿no? Y aquí la manera cuantitativa de medirlos es a través de la pantalla de los atributos que te mostré. Déjame regreso. Esos atributos son muy relevantes. La información física es una primer variable, ¿no? Si tengo un niño, poniendo un caso, ¿no? De infantiles, si tengo un niño que con base a su prueba de 10 yardas, se tardó 3 segundos en correr 10 yardas, y tengo otro niño que se tardó 2 segundos, pues creo que hay una diferencia muy marcada, ¿no? Y ahí ya tienes un primer segmento en donde por la antropometría, que sea ectomorfo, mesomorfo y el ecto, pues te va a dar también un poquito de viabilidad. Nosotros lo que hacemos es medirles el diámetro de la muñeca, y eso más o menos nos indica la antropometría del niño. Digo, en la NFL les miden hasta lo que no te quiero platicar, pero aquí, para hacerlo un poquito más sencillo, medimos primero que nada la antropometría, después cotejamos bajo las pruebas físicas, y después nos vamos a los atributos, ¿no? Aquí, si el niño, por ejemplo, el Mahomes, que llega con el cuerpo del coach Tosi, y lo ves tirando 5 yardas, pues no, o sea, no. Te los puedo mostrar si me lo pides de nuevo desde tu iPhone. Está hablando Siri. Con base a estos atributos puedes ir agrupando o seccionando a ese jugador para decirle, oye, tú quieres ser corredor, pero pues, no tienes una agilidad lateral, no tienes una explosión, tu explosión está en 5 cuando debería estar en 8. Entonces, con estos atributos y con esas calificaciones, ya le das una retroalimentación al jugador de que por más que quiera ser un gran corredor o un gran pasador, pues te faltan estos atributos, o estás a este nivel y tienes que trabajar y llevarlo al siguiente nivel. Esa es la forma en cómo definimos cómo acomodar el talento y en qué punto llevarlo, ¿no? En el caso del flag, a lo mejor el coach Manja tiene un poquito más de expertise en ese sentido, pero pues creo que la parte física es lo que te da un primer, las evaluaciones físicas es lo que te da una primera idea de a dónde puedes dirigirlo. Muchísimas gracias, Felipe. Yo creo que Paco no puede hablarlo, pero está muy agradecido de la respuesta ahí bien detallada. Así que vamos a pasar a la última pregunta de esta parte, que está aquí Edgar, y ya vamos a ir con el coach Manja para la parte de los 2 minutos. Ahí, Edgar, si quieres igual, ya puedes desmutearte y hacer. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el coach Edgar Arroyo. Coincidí con ustedes, coaches, gracias por la clínica. Me dicen el Charal, buen Frailes, bueno, con varios coincidí. Con usted, coach Tocino, coincidí cuando llegué al Tec-Sem. Pues te das cuenta que era un equipo que lo identificaba su atletismo, ¿no? Tal cual eran jugadores superatletas, eran jugadores superveloces, pero ¿cómo es que desde la planeación llegaron a tener esa identidad de ser tan atléticos? ¿Cómo es que eran más atléticos que cualquier otra institución, otra organización? ¿Cuál fue la planeación? ¿Cuál fue el proyecto? ¿O cómo es que llegaron a ser, tal como se les conocía, lo veloces o los skills que eran, ¿no? Gracias, coach. No le digas eso al coach Manja porque... Sí. No, pero reconocerlo. Pero no, mira, creo que coach Manja va a coincidir. No se te olvide Tectoluca, coach, por favor. Sí, claro. Ellos eran violentos, por ejemplo, ¿no? El Tectoluca. Pero dándote una respuesta muy concreta, pues lo primero era contra quién te enfrentabas, ¿no? Teníamos equipos como Monterrey que si el estado era grande o Toluca era grande, en términos de talla y peso, pues Monterrey te sacaba un 30%, al igual que Tigres, al igual que el Tec Monterrey, la gente de Torreón, el Tec Laguna, pues también eran gente muy grande. Entonces, creo que tenías ese primer parámetro. Había ya jugadores que estaban exportándose a la NFL, que, pues digo, los que vivimos esas pruebas de NFL, realmente es una medición exhaustiva mental, física, técnica, es comer, dormir, soñar fútbol americano. Entonces,
creo que ese es el primer paso, ¿no? ¿Contra qué te enfrentabas? Pues contra un estándar alto. El segundo esquema, yo recuerdo que la parte física era desde enero, la temporada empezaba en agosto, septiembre, entonces desde enero hasta agosto estabas trabajando toda la etapa de hipertrofia, potencia, velocidad. Entonces imagínate un macro de 6 meses para poder estar poniéndote fuerte, la verdad es que te daba todo el tiempo y la madurez corporal para poder tener esos estándares. Ayudado también de la buena alimentación, ayudado también del buen dormir y bueno, pues de otros factores que estaban ahí en el Inter, ¿no? Entonces, creo que, y a mí me tocó porque yo estuve en las sesiones de planeación cuando teníamos nuestros preparadores físicos, la verdad es que también llegaron preparadores físicos muy agresivos, en donde también sus esquemas eran pues pesos máximos, ¿no? O sea, tú dale y carga grúas, o sea, tú eres una grúa y haz de cuenta que eres una grúa y carga la mayor cantidad de peso que puedas. Discutible la metodología, pero al final del día pues funcionó porque generó un crecimiento muscular en el equipo y pues creo que eso se había reflejado, ¿no? En los resultados, en el campo, en el desempeño y al final del camino, te digo, esos macros eran muy, muy grandes. Yo ahora lo comparo con, por ejemplo, las juveniles, ahora que hay juvenil única, pues son temporadas muy rápidas que no dan pie a dar esa preparación a los chavos. Entonces, ya está empezando la temporada y ni siquiera se han metido al gimnasio. Ya está entrando la próxima temporada y no los has dejado madurar en su parte física. Entonces, cuando llegan a Liga Mayor, pues ya se vuelve más complicado darles ese incremento en la fuerza, cuando bien pudieron haber empezado desde los 15, 16 años, ¿no? Naturalmente en México tampoco he visto que tengamos una cultura que desde pues, infantiles empecemos a trabajar con temas kilométricos, gimnasio, etcétera, etcétera, que es, insisto, la base para mí del deporte. Muchas gracias, coach. Gracias por compartirnos y gracias por darnos también el secreto de tener una institución, una organización así con high standard como fueron ustedes. Gracias, mi coach. Perfecto, perfecto. Gracias, Edgar, por la pregunta. Ya ahí tenemos a Jorge, si quieres ir comentándonos lo que ya también, Maja, pues te vas preparando para la puesta. Aquí, Felipe, pues la última pregunta de Jorge, que ha levantado ahora la mano, y ya damos paso a Maja. Gracias, buenas tardes. Jorge Obregón, acá de San Luis Potosí. Oye, me ha tocado, tuve la oportunidad de trabajar yo como coach en Liga Mayor en los inicios del TEC Puebla. Y antes, y creo que aquí hay varios exjugadores de Liga Mayor, antes creo que la ambición de prepararse era mucho mejor, el deseo y que las oportunidades estaban un poco más complejas, más cerradas. Ahorita para los chavos que las oportunidades las tienen más abiertas y hay mayores herramientas de trabajo, ¿cómo poder lograr? Digo, es un ámbito psicológico, ¿no? Pero también, ¿cómo poder lograr que esos chavos entiendan esa preparación que estás desarrollando tú, las herramientas que les das para que obtengan, o sea, tomen ese recurso, tomen ese beneficio y que entiendan que lo que tú le estás ofreciendo es para una mejora tanto personal como atleta? Antes era, pues digo, ustedes lo vivieron, ¿no? Muchos que jugaron Liga Mayor. Yo nada más estuve un año con el CUM, desaparecido, pero ustedes todo lo que lograron, lo que hicieron, pues fue en base de mucho sacrificio, pero era mucha ambición personal y tenían esas herramientas. Ahorita los chavos tienen mayores herramientas, pero yo los veo como que están en otro periodo mental, como que no tienen esa ambición. No sé cómo poder lograr hacer ese match. Uy, muy buena pregunta. Te voy a dar mi opinión. Yo creo que al final del camino hay 3 cosas. Una, que encuentren un role model. 2, que se vuelva un tema aspiracional. Y 3, que nosotros como coaches amarremos ese role model, ese tema aspiracional y les demos esa ayuda perfilada a lo que quieren llegar. Te voy a poner un ejemplo y lo tengo en casa, ¿no? Mi hijo es un niño que come, vive, respira Fernando Mayén. Mi hijo ve a Fernando Mayén como su top 1, ¿no? Y la verdad es que el chavo es un atleta, ¿no? Indiscutiblemente el chavo es un atleta. Y de ahí ha sido mi primer gancho para decirle, oye, ¿quieres llegar a eso? Pues te tienes que preparar.
para él, ¿no? O sea, Permayen come y vive fútbol, come bien, duerme bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso me ha dado el ancla para no solo a él, ¿no? Porque mi hijo tiene 11 años, tiene a sus chavos de la categoría, que son sus compañeros, que también son excelentes niños, excelentes jugadores, y hace poco tuvimos la oportunidad de tener a jugadores de los Gallos, y pues ya ves, ¿no? ¿Qué niños se van proyectando? Invitamos a un jugador, y la pregunta de un niño fue, oye, ¿qué tengo que hacer para ser jugador profesional? ¿No? Entonces, ya desde ahí vas viendo y vas conectando que pues hay chavos que sí traen la liga directa a querer seguir creciendo y hay que darles el cómo, ¿no? Entonces, me tocó, por ejemplo, los chavos de juvenil, afortunadamente el año pasado tuvimos más o menos 7 u 8 jugadores de la ofensiva que fueron jugadores de exportación, que se fueron al Tec Puebla, a diferentes programas. Y el común denominador con ellos fue venderles la experiencia que tuvimos nosotros, ¿no? O sea, oye, güey, pues tú tienes el chance de tener comida, alimentos, una buena institución, o sea, darles eso que pueden llegar a ganar y hacerlo aspiracional. Muchas veces yo creo que los chavos no se sienten amarrados o no, o ni siquiera lo saben. Y creo que por ahí podemos nosotros ser el hilo conductor como coaches para poderlos llevar y proyectar. Creo que esas 3 variables son básicas, ¿no? Que tengan su role model, que tengan la aspiracional, que sea aspiracional y que nosotros con la experiencia les demos esa agüita que riegue a la plantita, pues para que ellos sigan creciendo con la inquietud y ayudarlos y encaminarlos y decirles, güey, pues la parte física, la parte escolar y la parte técnica no la puedes soltar. Sí, excelente, sí, gracias. Perfecto, pues ahí ya vamos ya con la parte de Manja. Muchísimas gracias, iCoach, por tu exposición y por responder las preguntas. Tenemos ahí una por el chat también, que si puedes ahí darle ahí a respuesta a Jess, también ahora si no, al final dejamos unos minutitos para ir bien de tiempo y empezar con la parte de Manja. Pues perfecto. Así que muchísimas gracias y ahora el hombre ja, es tu momento. Gracias. Gracias. No digas Hombre, nada, ja. Tosi. No digas nada, Tosi. No sé si ahí ya ven la presentación. Sí, se ve, coach. ¿Sí se ve? Perfecto. Ahí Bueno, está, coach. ahí está, excelente. Saludos a todos. Soy el coach Manja. Soy actual coordinador ofensivo de los Gallos Negros. Yo también jugué desde muy pequeño. Empecé a los 7 años en el Club Osos de Acatlán, cuando la FES Acatlán tenía infantiles, y después pasé a jugar juveniles en el Club Bucaneros de Satélite, ahí en el Ejido de Oro, en el centro del país, en Naucalpan, y después ya pasé a jugar mis intermedias y mi liga mayor en los Borregos Toluca, en el Tec Toluca, porque Toluca es dolor y todos lo saben, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que... Vamos a hablar un poco, digo, de lo que fue mi carrera como jugador, después ya como coach. Tuve la oportunidad de coachar en Liga Mayor, en juveniles, en infantiles, coaché en Valencia, España, también allá en el club de los Valencia Giants, y desde hace 3 años en el fútbol americano profesional, tanto en los Pioneros de aquí de la ciudad de Querétaro, como en los Gallos Negros. Actualmente también estoy de coach en los Lobos de la Universidad Latina de México, ahí con la parte de la ofensiva también, con los quarterbacks, y también me he especializado en los últimos años en el flag football. Fui head coach del Tec Santa Fe en el programa de flag football, y bueno, fundé un club que era de fútbol americano. Después ya hizo la transición a la parte del flag football, que se llama Tigres, que tenemos sede en la ciudad de Toluca, y ahora también tenemos sede en la ciudad de Querétaro. ¿Va? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la ofensiva de 2 minutos. Muchas veces es de las cosas más famosas que hay en el fútbol americano. Lo podemos ver principalmente en NFL, ¿no? Por supuesto, en la tele, donde pues, es más marcado, y porque tienes el reloj en pantalla y porque tienes todo te lo da la pantalla, pero ya pasado al campo en niveles infantiles, juveniles, liga mayor, inclusive profesional, pues se vuelve todo un reto, ¿no? Lo principal de la ofensiva de los 2 minutos es conocer la situación específica,
yo aquí pongo 3 puntos, los escenarios posibles, si vas ganando, si vas perdiendo, si vas por un touchdown, si vas por un field goal, qué tiempos fuera tienes y qué tiempo en el reloj te queda, ¿no? La ofensiva de 2 minutos se le pone un nombre, pero muchas veces te queda 1 minuto y medio, inclusive 1 minuto, 1 minuto 40, o también algunas veces los 2 minutos. A veces es antes de medio tiempo, no antes de que se acabe la primera mitad, y por supuesto al final del partido. Entonces es importante definir o tener la situación específica que queremos trabajar. También algo de lo importante, ya que se tiene la situación específica, pues es maximizar el tiempo, ¿no? Depende de lo que tengas, pues es sacar el mayor número de jugadas en el menor tiempo posible. La ganancia de yardas es súper importante, pues tienes que recorrer el campo hasta la distancia que tú necesitas, ya sea el touchdown o ya sea un rango de gol de campo de acuerdo al personal que tienes, y meterle presión a la defensiva. Si tú estás encima de una defensiva, pues le pasas la presión totalmente a la defensiva si no te puede parar, o si está sintiendo que le estás recorriendo el campo, o está sintiendo que el reloj no avanza muy rápido, pues le tienes que pasar y le pasas esa presión a la defensa. Entonces, esos son de los puntos importantes. Y por supuesto, pues la estrategia, ¿no? Que incluye un paquete básico de jugadas. Esto es bien importante porque sí lo tienes que reducir totalmente a una secuencia de jugadas, ¿no? En experiencia personal. Más adelante tengo el ejemplo de esa secuencia, se los voy a mostrar, pero estos serían los 3 puntos para partir una ofensiva de 2 minutos. Hay reglas generales, ¿no? Cuando vas a iniciar una ofensiva de 2 minutos, que tienen que ser jugadas positivas, siempre tienen que ser jugadas positivas, tienes que ganar yardas. Hay algunas situaciones, como muchas veces podemos ver, algunos pases, ¿no? De que luego el receptor hace el esfuerzo y por ganar 1 yarda en una recepción completa, pero pues ahí ya no te beneficia porque el reloj avanza más de la ganancia, pero bueno, en un porcentaje más alto tienes que generar yardas, tienes que tener jugadas positivas. Obviamente tienes que tener el control del reloj, vayas ganando, vayas perdiendo, tienes que estar consciente y saber controlar el reloj, ¿no? Ya sea con velocidad o ya sea con low tempo o con up tempo, ¿no? Tener el objetivo claro, todos deben de saber qué estamos jugando, a qué vamos, ¿no? ¿Por qué vamos? Si vamos por un touchdown rápido, si vamos por un field goal, si vamos por una distancia, etcétera. Todos tenemos que tener ese objetivo claro, y la fortaleza mental, que es súper importante en estas ofensivas, porque de ahí define, o muchas veces vemos que en esos últimos 2 minutos los juegos se definen, y ya a niveles de liga mayor, yo creo que de juvenil para arriba, en niveles de juvenil, liga mayor, profesional, ya en los 2 minutos o cómo cierres el partido, tanto en la primera mitad como en la segunda mitad, pues dependerá mucho el resultado. Entonces debes de tener la fortaleza mental para enfrentar esos retos y para asumirlos con toda la responsabilidad que eso merece. Tenemos unas reglas de oro, ¿no? Unas golden rules para la ofensiva de 2 minutos, que es no sacks. No puedes permitirte sacks, y esto va en conjunto con el pass pro que puede hacer la línea ofensiva, y por supuesto con quien trae el balón de inicio, que es el quarterback, ¿no? Entonces, no sacks, eso es súper, súper importante, porque si tú tienes un sack, pues afectas al reloj y afectas a la ganancia de yardas, a las jugadas positivas. Entonces, es una regla de oro. Speed Hurt, que es a lo que yo llamo todo el tiempo estar acelerado, todo el tiempo estar a máxima, todo el tiempo estar intenso, todo el tiempo estar agresivo, todo el tiempo estar combativo. No importa lo que pase, ¿no? No importa en la posición que pase, no importa lo que te toque hacer, todo el tiempo tienes que estar a máxima, 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 y obviamente sin perder el enfoque de lo que estás haciendo y de lo que estás buscando. Muchas veces ese speed hurt se transforma en castigos que tampoco queremos, pero los castigos todavía los podemos ahí llegar a solventar con una buena fortaleza mental, con un speed hurt claro y con el focus de lo que se está haciendo. Entonces son las golden rules: no sacks, el speed hurt y el focus. Ok, reglas generales en las jugadas positivas. Lo recomendable, lo que a mí me gusta, por supuesto, es personal 10 o 0, ¿no? Al final de cuentas vamos a poner un escenario en el que o un escenario más habitual que el que vas perdiendo y necesitas anotar,
¿no? Entonces, un personal 10 donde vas a tener 4 receptores, que son tus jugadores más habilidosos, o inclusive un personal 0 donde vas a tener 5 receptores, ¿no? Y que son personal de skills, personales rápidos, ¿no? Jugadores rápidos, jugadores habilidosos que te pueden conseguir yardas, que te pueden hacer la jugada grande en cualquier momento. Otra regla general de las jugadas positivas es poner, para precisamente evitarte perder tiempo, la mayor cantidad de receptores del lado contrario del balón. Es decir, si el balón está en el hash mark izquierdo, entonces vamos a colocar, o lo que a mí me gusta es colocar una formación de 3x1 y los 3 receptores estarán del lado del open field o del campo abierto y solo un receptor, esto teniendo en cuenta un personal 10 y solo un receptor del lado boundary o del lado corto del campo. Si tenemos un personal 0 y queremos salir en formación empty, pues los 3 receptores estarán del open field y los 2 receptores del lado boundary, o inclusive poner a los 4 receptores en formación quads o en formación de 4 receptores del lado del open field, del campo abierto. Si el balón está en medio, podemos ya dividir, podemos jugar 2x2 o inclusive también podemos jugar 3x1 o 4x1. Es más fácil ahí definir, pero sí para que inmediatamente la ofensiva sepa o los skills players sepan dónde queda el balón, yo ya sé en qué formación colocarme, ¿no? Vamos a tener una ofensiva de no huddle, evidentemente, con el tempo requerido, ¿no? La línea ofensiva, en cuanto se acabe la jugada, tendrá que buscar al referee dónde va a poner el balón y colocarse, y los receptores, de acuerdo a la regla del balón del hash mark, pues tendrán que alinearse también lo más rápido que se pueda. Obviamente, identificación de cover, no qué cover nos están jugando. Por lo regular las defensas juegan preventivo o juegan más atrás, regalándolo corto o evitando que haya trayectorias que terminen hacia afuera y que puedan salirse del campo. Entonces es bien importante identificar qué cover van a estar utilizando, ya sea en el frente para la presión sobre quarterback o saturando zonas en la parte de la cobertura de pase atrás. ¿No? Tenemos que tener pasos cortos y rápidos, lo que es conocido como el quick game, precisamente para identificar si nos están regalando esa zona, pues tomarlo. La ofensa, tenemos que tomar las yardas que nos esté dando la defensa, obviamente con el control del reloj, y por supuesto tener una buena eficiencia en el quick game. Los checkdowns, esto es bien importante cuando tenemos personal 10, que tenemos un solo corredor, pues el corredor también primero se asegurará de que no haya una presión excesiva sobre quarterback y después podrá salir también como otra opción de ruta, y al pensar que la defensa está priorizando la parte profunda, pues entonces el checkdown se convierte, o el corredor se convierte en una gran opción que te puede generar yardas, ¿no? En una ofensiva de 2 minutos es súper importante, y en una ofensiva normal en el trámite del juego, también el checkdown, por ahí hay una frase que dice que los checkdowns se convierten en primeros y 10 y los primeros y 10 a su vez se van a convertir en touchdown, ¿no? Entonces es bien importante la parte del checkdown. Hay que tener listos comebacks, trayectorias de corners y trayectorias de outs. Y algo bien importante, las señales claras del coordinador ofensivo que tenga con el quarterback y con su staff, porque ahí es de donde se va a mandar la jugada, de acuerdo al ritmo que se le está dando a la ofensiva, a la identificación de cover que ya se hizo y a la distancia que estamos necesitando. Entonces la señal debe de llegar totalmente clara. Va a ser no va a ser tal vez durante el mismo playbook, va a haber un apartado especial, que del ejemplo que les voy a dar, esa secuencia de jugadas, de un paquete de jugadas específico para serie de 2 minutos. Eso en cuanto a las jugadas positivas. Perdón, reglas generales del control del reloj, saber cuántos timeouts tenemos, cuántos tiempos fuera tenemos y cómo y cuándo utilizarlos, ¿no? Salir del campo o mantenerme dentro del terreno de juego según sea la situación, ya sea receptor, ya sea quarterback, ya sea corredor, quien tenga el balón, pues tener muy claro y muy presente esta parte, ¿no? Si necesito detener el reloj, me tengo que ganar la mayor cantidad de yardas que pueda y dirigirme a la banda y al sideline y salir. Y si quiero que avance el reloj, pues conseguir la mayor cantidad de yardas que pueda y mantenerme dentro del terreno de juego. Velocidad after play, esto es bien importante, es la forma en la que me voy a regresar a la formación. Ya se generó la jugada, ya conseguí el yardaje que necesito, y inmediatamente me levanto, inmediatamente dejo lo que estoy haciendo después del silbatazo y me voy a identificar dónde está el balón y correr lo más rápido que pueda para ya estar alineado y ya estar esperando la señal para la siguiente jugada. Estar listos para el spike en cualquier momento es bien importante, podemos quemar un down.
no estar listo si si es segundo down, si es tercer down, se puede quemar, así que nos tenemos que alinear todos. La regla para los receptores es el lado donde estés más cerca, ahí me formo, ahí me alineo, ¿no? Y ya no me tengo que mover, quarterback se acercará, pedirá el balón y lo picará, ¿no? Para detener el reloj y tener unos segundos más para pensar mejor la siguiente jugada. Y obviamente, pues todo esto se traduce en el ritmo que le podamos dar de acuerdo al tiempo que tengamos en el reloj de juego y a la situación de campo que estemos viviendo. Entonces, el ritmo es súper importante para saber y determinar lo que vamos a hacer en la siguiente jugada o en las jugadas posteriores. Relacionar es el objetivo claro, ¿no? Conciencia situacional, todos debemos de saber qué estamos haciendo, coaches y jugadores, todos debemos de saber qué vamos a hacer, en qué situación de campo estamos, qué situación de juego estamos, cuánto tiempo queda en el reloj, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que vamos a buscar, ¿no? Entonces, todos debemos de estar, eso lo tenemos que traer en cada jugada, no podemos desenfocarnos, eso es a lo que llamo conciencia situacional. Liderazgo del QB es súper importante, necesitas tener un quarterback que se acomode rápido, que acomode rápido a la gente, que le exija al coordinador ofensivo que tenga lista la siguiente jugada y que se asegure que todo está listo jugada tras jugada, formación tras formación, que todos estén colocados, que todos estén listos para el snap, y eso habla del liderazgo del QB. Comunicación, pues la parte de la señal, es la parte de que transmite el quarterback a su línea ofensiva para mandar un tipo de protección, es la parte en la que el quarterback refuerza la señal que se les mandó al trabajo y la asignación que tiene cada receptor. Entonces, esa comunicación debe estar impecable y esa comunicación se tiene que practicar todo el tiempo. Disponibilidad, esto es bien importante. Necesitamos todos como jugadores o tener a todos los jugadores disponibles, sean ofensivos o sean defensivos. Muchas veces en los equipos que se dobletea, en los equipos que no tienen tanto personal o en los equipos que tienes a lo mejor 2 o 3 jugadores habilidosos y que juegan defensa y ofensa, o que inclusive necesitas un defensivo para alguna situación específica, pues debe de estar disponible y deben de tener los jugadores esa disponibilidad para que en cuanto el coach o el equipo los necesite, pues ellos estén listos y puedan entrar a hacer la jugada. Adaptabilidad, esto es todavía más importante porque muchas veces el personal que tenemos no es el apto, ¿no? En características físicas, tal vez necesitamos velocidad y tal vez tenemos a lo mejor un ala cerrada adentro, o tal vez tenemos a lo mejor receptores que no son tan lentos, entonces deben de ellos tener ese sentido de adaptabilidad de decir, me salgo, metan a otro compañero, o bueno, o si el coach dice, vamos a ir con este personal, ahorita tú descansas, etcétera, etcétera. Entonces debemos de tener ese sentido de adaptabilidad para lo que el equipo esté requiriendo en ese momento y el sistema y la situación estén pidiendo para tener a lo mejor, hablando del personal humano, para ejecutar y realizar esa ofensiva de 2 minutos. Y obviamente, pues el objetivo claro debe ser todo por el equipo, ¿no? Todos estos apartados, adaptabilidad, disponibilidad, comunicación, el liderazgo del QB y la conciencia situacional, pues todo es por el resultado del equipo y nada tendrá que estar por encima de lo que busca el equipo, y lo que busca el equipo, pues, por supuesto que es ganar, ¿no? La fortaleza mental, confiar en mí y en mis compañeros todo el tiempo, ¿no? Si yo soy el playmaker, pues yo tengo que confiar en que le van a dar la protección a mi QB para lanzarme el balón, yo tengo que confiar en que mis compañeros receptores van a hacer su trayectoria asignada para a lo mejor a mí liberarme, o al contrario, ¿no? Si yo me toca hacer una trayectoria de limpieza para poder liberar una ventana o poder liberar a otro compañero, pues tengo que confiar en que así va a ser. Tanto yo voy a hacer mi trabajo para que mis compañeros les vaya bien, y también tengo que confiar en que mis compañeros van a hacer su trabajo para que yo pueda hacer la jugada. Ejecutar mi función es súper importante. Aquí debe de ser todavía más estricta la disciplina. Si a mí me dicen tienes que hacer un post, yo tengo que hacer el post a 9 yardas, tal cual, ¿no? Muchas veces sufrimos el de, es que yo vi que me podía parar, o yo vi que lo podía cortar a 7 yardas. Necesitamos ser estrictos, porque necesitamos funcionar como relojito, ¿no? Como un engrane perfecto. Entonces, tengo que ejecutar mi función al 100%. En la ofensiva de 2 minutos, como en todo el fútbol, la filosofía Next Play es súper importante.
y creo que más en la ofensiva de 2 minutos, porque jugada buena me tengo que parar y tengo que volver a alinearme en menos segundos de descanso y menos segundos de asimilar lo que pasó, y jugada mala todavía me tengo que exigir más, no me puedo quedar en el sentido del error, en el sentido de frustración, en el sentido de impotencia, simplemente tengo que seguir, ejecutar lo que sigue en un menor tiempo. Entonces, next play sea jugada buena, next play sea jugada mala, next play, hasta que lleguemos al objetivo final. ¿Cómo le ayudo? Esta es una gran pregunta. ¿Cómo le ayudo más a mi equipo? Va de la mano de la disponibilidad, de la adaptabilidad, de todo. ¿Cómo le ayudo más a mi equipo? Muchas veces ya en el cuarto hay jugadores desgastados, muchas veces ya hay jugadores cansados, muchas veces ya hay jugadores golpeados, que ya tal vez no están al 100 físicamente, pero quieren estar dentro del campo, quieren aportar o no salirse por la misma adrenalina, por la misma calentura, pero ¿cómo le puedo ayudar yo más a mi equipo? ¿Estar a un 80% adentro del campo o estando afuera y dejar que un compañero que está al 100% pueda estar en el terreno de juego, ¿no? Entonces, esa es una respuesta que para este tipo de ofensiva, cuando ya vas a buscar el resultado pensando en que se va perdiendo, te la tienes que responder y tenemos que hacer que nuestros jugadores se la respondan. ¿Cómo le estoy ayudando más a mi equipo? Yo quiero estar adentro del campo, mi familia quiere que esté adentro del campo, mi papá se va a enojar si me sacan, mi mamá le va a ir a reclamar al coach si me sacan, pero ¿cómo le estoy ayudando yo más a mi equipo? Y eso también es responsabilidad de nosotros los entrenadores, de dejarles claros tanto a los jugadores, háblese de la categoría que sea, si son infantiles, juveniles, todavía el trato con los padres de familia es más directo, entonces se les puede también dar esa plática o esa charla de la filosofía de trabajo, de que la respuesta a esta pregunta de cómo le ayudo más a mi equipo va en función de buscar el resultado y lo mejor, no para un jugador, no para un grupo de jugadores, un grupo de papás, sino para todo el equipo. Y todo el equipo, hablando en categorías infantiles y juveniles, pues depende de jugadores, staff y padres de familia. Entonces todos tienen que estar en la misma línea. Ya en categorías más grandes, en niveles superiores, tanto liga mayor, intermedia, liga mayor, profesional, pues ya se tiene más claro este tipo de cosas, inclusive los mismos jugadores se salen, ya piden salir, o dicen, oye, vas tú, digo, ya ese sentido, esa respuesta ya la tienen más clara. Y obviamente dar el 100% en cada jugada. Esto es súper importante porque no puedes darte jugadas de respiro, no puedes darte jugadas de descanso, que sí existen y sí las hay, pero no las puedes tener en una ofensiva de 2 minutos porque necesitas dejar todo. No sabes en qué jugada va a cambiar el resultado. No sabes si la siguiente jugada se va a hacer la jugada grande y porque tú decidiste darte un descanso o bajar la intensidad, a lo mejor cometes castigo, a lo mejor se te va tu hombre, a lo mejor no es la trayectoria máxima y no cachas el balón y estaba solo. O sea, muchas cosas que pueden pasar si tú no das el 100% en cada jugada, buscando ya con prisa el resultado del equipo. Entonces, 100% en cada jugada debes de estar mentalizado y debes de estar físicamente preparado para poder llevar a cabo ese 100% en las últimas jugadas, porque no sabes cuál jugada va a definir el resultado. Roles y responsabilidades de las posiciones QB, pues debe de tener una lectura rápida, debe de mantener la calma en todo momento y por supuesto no tendrá que desesperarse si no hay jugadas buenas o si no hay jugadas que salgan como se están planeando. Los receptores deben tener rutas precisas al yardaje solicitado, de lo que hablábamos, y saber y tener clara la ubicación en el campo. Si yo estoy cerca de la banda y ya no puedo conseguir más yardas, pues entonces ya mejor decido salirme. Si yo termino una trayectoria al centro del campo y me va a costar más trabajo llegar al sideline, entonces dejo el balón, se lo doy al árbitro más cercano, me acomodo rápido y tengo que tener ese sentido y esa ubicación del campo en el que estoy en ese momento cuando empieza la jugada y cuando termina la jugada. En cuestión de la online, debe de haber una protección efectiva al 100% y no castigos, ¿no? Si tú fallas, obviamente nadie está exento de fallar y de cometer errores, aunque el equipo contrario pues, también tenga atletas suficientemente capaces, pero tienes que estar con el chip de pensar que la protección debe ser efectiva y no debes de cometer castigos en esta situación, ¿no? Corredores, pues son importantes los checkdowns, acarreos rápidos y efectivos. Principalmente a mí me gusta generar jugadas de draw, ¿no? Con los corredores,
y por supuesto sacarlo a trayectorias en el check down. Entonces eso es lo que tiene que él asimilar y tener claro que es para lo único que se le va a usar. Ya en específico, si le decimos, oye, no podemos con un liniero defensivo o nos está disparando su mejor hombre, entonces ya la indicación pues será otra, y a lo mejor lo dejamos a que se sume a la protección totalmente al 100%. Y la responsabilidad y el rol del coach pues, es el manejo de los tiempos de jugada, de los tiempos en el control del reloj, de los tiempos fuera, y por supuesto, pues el mandar las jugadas que él considere adecuadas para la situación y que ya se practicaron y que ya se tienen en un ejemplo de secuencia. Tipos de jugadas que puede haber, debe de haber un paquete básico, ¿no? Donde tengas incluido, y esto es una recomendación personal, yo así lo llevo a cabo, quick pass, que son trayectorias de slants y quick outs, ¿no? Deshacerte rápido del balón para aprovechar lo que la defensa te esté regalando en situaciones así. Pases en la zona media, ¿no? En el medium, como los curls, los comebacks y los outs, también dependiendo qué nos está dando la defensa o qué debilidades tiene el cover que están presentando, tener estas rutas ya listas, y por supuesto la parte profunda en las deep routes, que son todo lo que tenga que ver con el go, el fade, el streak, el double move, ¿no? Pero que terminen en el recto, las trayectorias de poste, que puede ser skinny pose, un deep pose, ¿no? También un glance, por ahí entra también en la definición de los postes, y los corners, que pueden ser una bandera, un skinny corner, ¿no? También atacando la zona profunda en la parte de afuera. Play action lo pongo simplemente para si están presionando mucho con sus linebackers, a lo mejor detenerlos un poquito, ¿no? Y generar ahí un poco más de espacio en algunas rutas que queramos atacar, principalmente a espaldas de los linebackers o en las zonas de hooks o de curls, donde los linebackers tienen asignación, entonces los entretienes un poquito con el play action y aprovechas para dejar al corredor o inclusive para tener algún tipo de screen o algún tipo de check down que salga después del engaño, y entonces tomar ahí las yardas que te puede regalar después del play action. Jugadas de draw, ¿no? Con quarterback y corredor, creo que son muy efectivas cuando tienes un quarterback con características que pueda correr el balón, pues se vuelve un arma más y un arma muy peligrosa. Si tienes un corredor que te genera yardas, pues también puedes tener este tipo de jugadas de draw en cualquier momento. Al pensar que la defensa está esperando pase todo el tiempo, o al pensar que no quieren que les estés atacando la zona profunda, pues puedes generar yardas con jugadas de draw. Y jugadas de trick play, o de jugadas de truco, trick plays, aquí lo pongo en negritas y con asterisco, porque pues evidentemente muchas veces las defensas también están preparadas en este tipo de zonas. Sin embargo, si tú tienes el timing correcto y tienes el feeling correcto para poder mandar una jugada de un doble pase o una reversible pase o un triple pase, o sea, sí lo puedes hacer, ¿no? Para confundir a la defensa, pero será más bien, tienes que conocer muy bien al equipo con el que estás enfrentando, y si tú crees que tiene esa vulnerabilidad o que sus jugadores llegan a ser muy reactivos o pueden ser muy reactivos, o sientes el momento del juego en el que la defensa ya tiene la presión en su contra, ya están reaccionando y están frustrados y están estresados, pues a lo mejor sí los puedes truquear y mandar por ahí una trick play, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de lo que es una secuencia. Esta serie nosotros la implementamos en la temporada que recién acabó de LFA, ¿no? El título se lo puso nuestro quarterback, que es gringo, y que decía que porque muchas veces lo preguntaba de forma curiosa, porque muchas veces decía, vamos, y órale, vamos, ¿no? Y decía, pues vamos a ponerle vamos, ¿no? Porque decía que todos decíamos vamos. Ahí vienen las reglas de lo que les decía del balón. En formación, le llamamos formación max al 2x2 y formación trips al 3x1. Si la bola está en medio, pues nos alineamos en formación max. Si la bola está en el hash izquierdo, lo alineamos en 3x1 del lado derecho, y si está del lado izquierdo, pues lo alineamos en 3x1 del lado izquierdo. Y entonces, quarterback y nosotros solo gritábamos o mandábamos la señal. Lo recomendable es que se mande la señal, ¿no? Acá gritábamos a veces o mandábamos la señal porque el quarterback traía radio, pero evidentemente pues no todos tienen esa herramienta, pero teníamos 8 jugadas, ¿no? Era vamos 0, vamos 1, vamos 2, vamos 3, vamos 4, vamos 5, vamos 6, vamos 7, vamos 8.
Y de esas jugadas, pues ya íbamos mandando lo que nosotros considerábamos lo más adecuado. Y ahí viene bueno, un poco de la nomenclatura que nosotros usábamos, ¿no? El Nebraska 0 con las reglas del RPO ya en automático, Nebraska 1, mandábamos una combinación de rutas al lado corto, al lado abierto, ¿no? Al boundary o al open field. Mandábamos el vamos 4, que es todas nuestras verticales, con el alert, con la regla de que si los receptores después de 12, 15 yardas no logran rebasar o no logran alcanzar las coberturas profundas, ellos pueden detenerse o hacia el curl o hacia el comeback, ¿no? Tenemos ahí una jugada de jet sweep con nuestros jugadores más rápidos, o sea, en fin, tú puedes poner tus jugadas que quieras para esta situación, que pienses o que sepas que van a ser más efectivas para atacar y generar yardas, y las puedes numerar, ¿no? De acuerdo a lo que se está viendo. Entonces, un ejemplo de secuencia que nosotros teníamos, la serie vamos, y lo teníamos del 1 al 8, del 0 al 8. Ahora, esto no implica que si tú estás viendo otra cosa y crees que otra combinación de rutas o otro tipo de jugadas pueda entrar, la puedas mandar, ¿no? Siempre también el sentido del juego y el momento del juego te dan esa oportunidad de poder mandar algo de acuerdo a lo que estás viendo. Pero sí es importante tener la serie de 2 minutos o la serie de una ofensiva donde quieres anotar rápido o ir contra el reloj, tenerla también ya establecida. Esto obviamente nosotros lo metíamos al plan de juego, ¿no? Al call sheet. Este es un ejemplo del call sheet contra el equipo de Mexicas de la pasada temporada. Y aquí vemos donde está señalado con la flecha, que tenemos también incluido la serie Vamos, que es nuestra serie de 2 minutos, ¿no? Tenemos nuestras primeras 15 jugadas de acuerdo al scout, y también tenemos nuestra serie de 2 minutos, y bueno, también tenemos todo lo que ya hablaron los coaches, o el coach Alex, por situación de campo, por situación de yardaje, etcétera, etcétera, ¿no? Ya de acuerdo a lo que cada quien busque. Siempre debe estar incluido ahí la serie Vamos. ¿Cómo podemos trabajar el periodo de 2 minutos? Se debe de drilear, ¿no? En niveles ya de liga mayor, niveles profesional, siempre hay diario, se drilea este periodo de 2 minutos, y tienes que hacerlo en una situación real, totalmente real, para lo cual se requiere, pues sí, mucho trabajo. Tienes que tener los balones suficientes, las cadenas listas, tienes que tener un cronómetro, un reloj, y quien lo opere de manera lo más cercana como se opera de acuerdo al reglamento NCAA, que es el que la mayor parte de todos los que estamos aquí, pues jugamos, ¿no? Ya nada más en la LFA se juega un reglamento NFL, pero en todo lo demás de liga mayor para abajo se juega un reglamento NCAA. Debes de tener a alguien listo que sepa cuándo parar el reloj, cuándo echarlo a andar, cómo funciona. A mí me gusta que haya un trash talk, ¿no? Que controlado, obviamente, que se esté generando ese ruido, que se esté generando el que se estén hablando, el que se estén tratando de distraer todo el tiempo, porque al final en un juego ya tal cual, en una situación real, pues eso pasa, ¿no? El ruido de la tribuna, los gritos de los coaches, los gritos de los jugadores. Entonces sí va más cercano a una situación real. Inclusive muchos entrenadores les gusta también poner una bocina y poner la música a todo volumen para practicar estos periodos de 2 minutos, para asemejarlo lo más que se pueda a esa situación real. Y obviamente, pues la repetición, ¿no? La repetición del drill, la repetición de si no funcionó o no, el resultado no fue el que se estaba jugando, si ibas perdiendo, si ibas ganando, pues otra vez darle repetición, ajustar lo que no se hizo bien, detectar dónde fallamos, detectar si el manejo del reloj estuvo mal, si algún receptor no hizo lo que tenía que hacer, si el quarterback no decidió bien, si hubo confusión en el pass pro, en la protección de la línea. Se tiene que dar esa repetición hasta llegar a la perfección, que es lo que se busca en el fútbol y en este periodo de 2 minutos. Entonces tienes que repetirlo hasta donde te dé el tiempo de tu práctica y hasta donde te dé que llegues ya a lo cercano a conseguir el resultado, ¿no? Muchos coaches también ponen este periodo de 2 minutos y hasta que se dé el resultado se acaba la práctica, ¿no? Si se da en el primer drill, vas perdiendo, necesitas anotar para ganar y anotas, en ese momento se acaba la práctica porque se está acabando de forma positiva. Si la defensa necesita parar
a la ofensiva porque va ganando el equipo que tiene la defensa en ese momento, pues si la defensa para, en ese momento se acaba la práctica porque ya fue el resultado positivo y satisfactorio para el equipo, ¿no? Entonces esa repetición tiene que ser sumamente importante. Recomendaciones para el coach: te tienes que asegurar del dominio del sistema base, ¿no? Porque de ahí parte todo y de ahí va a partir tu serie de 2 minutos. Entonces debes de asegurarte que todos sepan lo que se va a hacer, de que no haya ninguna duda, que no haya duda en los alerts, en las lecturas de los covers, en el pass pro, en dónde tengo que ayudar como corredor, hacia dónde tengo que salir en el check down, quarterback, la progresión de lecturas, a quién tengo que ver primero, dónde tengo que poner la bola. O sea, tienes que asegurarte de que se domine cada detalle del sistema base. Adaptar según el nivel y características de tus jugadores, que eso es sumamente importante. Ya lo mencionaban hace un rato el coach Alex, el coach Tosi, por ahí uno de ustedes también lo preguntaba. Tienes que adaptar al tipo de jugadores que tienes, ¿no? El sistema que vas a utilizar en la ofensiva de 2 minutos. Si tienes un quarterback de pocket, pues entonces échalo atrás, ¿no? Y mándale combinaciones de rutas donde él pueda lanzar el balón. Si tienes un quarterback que puedes scramblear, entonces a lo mejor decide rápido o manda conceptos que decidan rápido las trayectorias para que quarterback, si no tiene la primera progresión, él pueda salir y pueda hacer scramble y pueda o él con sus piernas generar yardas y jugadas grandes o encontrar las ventanas de acuerdo a cómo se muevan los receptores y encuentren esa ventana y se pongan en la cara de quarterback. Y obviamente reforzar la comunicación en todo momento con tu quarterback, con tus jugadores, con tus coaches, para que todos estén en la misma línea, para que todos estén en la misma frecuencia y para que todos sepan qué es lo que se quiere en la ofensiva de 2 minutos. Todo el tiempo tienes que estar reforzando esa comunicación y ese mensaje para que no haya ningún problema. Después de que ya se haga todo esto en la práctica, pues debes de hacer una evaluación, ¿no? En la que yo resalto algunos puntos como el tiempo de ejecución, cuánto te tardaste en hacerlo, obviamente a través del video, ¿no? Cuánto tiempo se llevó en sacar una jugada, cuánto tiempo nos tardamos después de un 1º y 10 en volvernos a colocar, cuánto tiempo se tardó en los receptores en regresar después de unas verticales, cuánto tiempo nos llevó llegar a conseguir 40 yardas, 30 yardas, todo eso se tiene que medir, el tiempo que nos estamos tardando en ejecutar. Tienes que también evaluar la reacción de la unidad ofensiva, de los jugadores, de los coaches, y principalmente ante las jugadas negativas, ¿no? Ante la mala jugada, tienes que ver cómo reacciona, tienes que evaluar para poder ahí, pues, mejorarlo. Si es una reacción negativa, si es una reacción de frustración, si es una reacción de impotencia, pues tienes que revisarlo con los jugadores que lo están haciendo y revisar en general qué está pasando. Tienes que evaluar si la lectura defensiva fue la adecuada, si el cover, si el frente, si los conceptos fueron los correctos, si había oportunidad, si tenías las zonas del campo atacadas como tú estabas pensando. O sea, todo eso también tienes que darte el tiempo de evaluar si los llamados fueron los correctos o si la secuencia de jugadas fue la correcta, ¿no? Para poder mejorar y poder evidentemente hacerlo de una forma más efectiva a la siguiente. También tienes que evaluar si fue el uso efectivo del reloj, si necesitábamos patear quedando 5 segundos o si pateamos y todavía le dejamos 1 minuto, o si anotamos y anotamos muy rápido, o si se nos acabó el tiempo, ¿no? O si pedimos los tiempos fuera cuando tenían que ser, o si pedimos los tiempos fuera cuando no tenían que ser. O sea, todo ese tipo de cosas también se tiene que evaluar y obviamente pues repetir, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, repetir la simulación real en prácticas futuras, también evaluar qué hizo falta, si hizo falta más ruido, si la práctica se murió, si a lo mejor por el cansancio los jugadores ya no lo hicieron a máxima. O sea, situación real, buscar el resultado y a máxima intensidad todo el tiempo por parte de los jugadores. Y obviamente mientras más lo pongamos semejante a una situación real, pues en prácticas futuras va a ser un mejor drill el de 2 minutos y el chip del equipo va a cambiar. Se los aseguro que va a cambiar si todos tienen si todos están convencidos y todos tienen ese mindset de saber que son 2 minutos y aquí viene lo bueno porque aquí vamos a ganar el juego o aquí lo vamos a terminar de matar o aquí lo vamos a controlar. El equipo cambia en automático, ¿vale? Y quiero cerrar
con nada más una frase, ahí que en los últimos 2 minutos se forjan los campeones, por todo lo que ya comentamos, porque tienes que estar preparado mentalmente, porque tienes que estar preparado físicamente, y porque en esos últimos 2 minutos puedes dar la diferencia de ganar partidos, de ganar campeonatos, de ganar algo importante, y tienes que estar preparado para eso o para cuando se dé esa oportunidad en una ofensiva de 2 minutos. ¿Vale? Entonces, no sé si haya algún comentario, alguna duda de la ofensiva de 2 minutos. Obviamente, cada quien sabrá, ¿no?, la situación de juego que va a requerir o que tiene en específico y las características de sus jugadores. Por mi parte, pues, sería todo lo que tendría que presentarles respecto a la ofensiva de 2 minutos. Muchas gracias, hombre Ja. Saludos. Fuerte abrazo, amigo. Estás en mute, estás en mute. Muchas gracias, coach Carlitos. Por acá Mauricio Flores tiene levantado la mano. Sí, mi coach, gracias. Bueno, ahí te había puesto en comentarios porque vi que sobre todo en la parte de tip de jugadas, mencionabas mucho que, por ejemplo, las draws creo que sí es una buena carrera para implementar en este tipo de situaciones, porque justo creo que en una situación así, pues lo más obvio es que van a lanzar, entonces están jugando con algo más en prevent. Entonces, pues creo que sí es una buena carrera que creo que puede ser ahí de sorpresa. Pero vi que también tenías varias carreras como sugerencias. Entonces, yo ahí mi duda es qué tan viable es como tal estar usando ese tipo de espacio, o esa parte de la selección de jugadas para carreras, porque pues yo al menos considero que es arriesgarnos a que sea algo que nos dé, digo, no tendría por qué ser el escenario, pero puede pasar, que sean yardas negativas y que esto nos obliga a que el reloj siga corriendo y por lo tanto tengas que quemar un tiempo que tal vez no tenías como previsto o al menos ya planeado usar en ese momento, ¿no? Y que se complicara un poco más la situación del 2-minute drill. Mira, son dos razones el por qué tengo como sugerencia esas carreras. Tienen agregado las reglas de RPO que son definidas previamente, ¿no? Eso es una. La mayoría, en esta situación de 2 minutos, la mayoría de las veces se baja el balón para convertirlo tal vez en un play action para amarrar a los linebackers y tirar esas trayectorias de quick out o de slants. Y la otra, si decidimos dejarla, es precisamente, son jugadas de sacrificio, precisamente como lo has dicho, para preocupar un poco más a la defensa y pasarle la presión a la defensa, que también podemos ahí sorprender con alguna jugada de carrera y mantener a los linebackers amarrados, que eso es lo que pretendemos. Obviamente son las menos que usamos, ¿no? O es la menos que usamos, o inclusive creo que en toda la temporada usamos una vez que es una inside. Lo que tengo ahí de propuesta es una inside con la regla de RPO. No, más bien si nos vamos al aire, pero sí las tengo contempladas o la tengo contemplada para precisamente, si tenemos tiempo para sacrificar una jugada, que no sabemos si te vas a escribir porque te puede dar yardas, ¿no? Pero por decirlo de alguna forma, por el tiempo, lo podemos mandar o ejecutar un RPO que le estemos atacando y preocupando a los linebackers. Ok, entonces sí, o sea, sería como esa sugerencia, ¿no? Que todo el tiempo fueran RPOs o algo que pudiera hacer como una variable para un play action después. Exactamente, jugadas de carrera como tal, las draw, nada más. Ok. A las otras les agregamos RPO todo el tiempo, ya sea de segundo nivel o de tercer nivel. Ok, y coach, perdón, otra duda. También para la selección de jugadas, o sea, digo, creo que esto también varía mucho de la situación de 2 minutos en que nos encontremos. Ahora sí que, pues, qué tanto de timeouts tengamos, también qué tanto vamos perdiendo o qué tanto ya traemos de ventaja. Pero, o sea, por ejemplo, al menos yo lo que he manejado más cuando es este tipo de situaciones, yo siempre busco jugar con puro quick game o con pases medianos para que precisamente sea algo que canse la defensa, que estemos moviendo las yardas y que todo el tiempo siempre estemos buscando salirnos de la banda para que ahora sí las jugadas grandes sean ya mejor planeadas, ya se han visto en el huddle o pues ya con algún tipo de audible, ¿no? Entonces, pues sí quería saber más como qué tanto de esta división entre un quick pass, medium pass y un deep pass, pues ahora sí que si tendría que ser como equilibrada la selección de jugadas o qué tanto tendría que tener como prioridad en esta situación. Mira, yo recomiendo por lo menos tener dos jugadas por lo menos de cada corte de jugada.
en esta secuencia de 2 minutos para precisamente, de acuerdo a la zona del campo y a la tendencia defensiva, poder tener esas dos opciones listas, ¿no? Si tú te la puedes llevar, por ahí dicen, ¿no? También he escuchado, con stops toda una serie, pues llévatela con stops toda la serie, ¿no? También, pero a lo mejor tienes una combinación, a lo mejor de un concepto smash, ¿no? Con un stop y un corner, o por decirlo de una forma, pues entonces después o sea, puedes ir jugando también con la mente de la defensa y con la mente del coordinador defensivo. Entonces, yo lo recomendaría tener 2 situaciones de quick pass, 2 situaciones, bueno, 2 jugadas de medium, 2 jugadas de deep, y de ahí a lo que a lo mejor tú quieras agregar, ¿no? Ahí ya tenemos 6 jugadas. Yo aquí tenía 9 jugadas del 0 al 8. Entonces, ya de esas 6 jugadas, pues ya nada más tienes otras 3 jugadas para agregar algo más que te pueda gustar o que desarrolles bien en tu equipo, pero sí por lo menos tener 2 jugadas de cada corte para poderlas emplear. Ok, perfecto, mi coach. Muchas gracias. Perfecto, gracias a Mauricio por las preguntas, gracias coach. De hecho, creo que antes estaba yo también en mute porque al acabar de hablar he comentado algo y creo que no se ha oído. Así que te repito que muchísimas gracias por la ponencia, es muy interesante y espera, antes de nada, tenemos aquí 2 preguntas. Por aquí, Jorge. Gracias. Mencionas por ahí, bueno, que tienes tú como tenías un paquete de 8 jugadas. ¿También será factible dentro de esas 8 jugadas y de pronto a lo mejor la defensa sale completamente diferente al scout que tú realizaste, que sale en diferente modo? ¿Podrás tener a lo mejor una alternativa, otras 4 jugadas más al decir, estas 8 las ejecuté o esta no queda y puedo subir estas 3, 4? O sea, como hacer un ajuste. Sí, claro, ¿Es sí. recomendable? Sí, por supuesto que sí, lo mencioné, ¿no? Ahorita en la presentación. O sea, esas son las 8 jugadas que tú crees que van a entrar en una situación de 2 minutos. Pero si en el desarrollo del juego, principalmente, tú te diste cuenta de una tendencia que a lo mejor no la jugaban, pero por cómo se está dando el juego, te la están jugando, pues entonces tú en tu call sheet o en tu game plan tendrás jugadas para atacar eso que te están presentando, ¿no? Esto puede definirse por lesiones, ¿no? Esto puede definirse también, pues, de acuerdo al scout que ellos sacaron de ti. O sea, si tú ves tu serie de 8 jugadas y dices, ay, ninguna de estas me convence, es porque ahora no me presentaron too high, ¿no? A lo mejor están jugando un sky o ahí y 3 safeties, entonces dices, mejor vamos a atacarlos con esta otra, que no la tengo tan acá, pero que también la hemos practicado y también la hemos dominado, ¿no? O sea, el último punto que debemos llegar, que también muchos coaches lo hacen y digo, cada quien lo ejecuta y lo lleva a cabo, es la improvisación, ¿no? Inclusive yo he visto en Liga Mayor coaches que así en el momento sacan su pizarrón y trazan otra jugada y trayectorias nuevas, ¿no? Así de estilo flag hoy en día. Entonces, digo, si les funciona, pues sí, pero a mí no me gusta tanto esa improvisación, ¿no? Porque pues tienes que entrar en timing, tienes que entrar en ritmo. A lo mejor puedes modificar a lo mejor cierto yardaje de alguna trayectoria, a lo mejor le puedes agregar un double move a alguna trayectoria, ¿no? Pero ya sí tan drástico como diseñar otra jugada o otra no creo que sea lo recomendable, pero sí debes de tener dentro de tu call sheet, dentro de tu banco de jugadas, algo que pueda atacar a lo mejor al cover que te presentaron durante el juego. Excelente. Sí. Perfecto, coach. Pues ya ahí vamos a la última pregunta, que además sí ya vamos ahí un poquito de retraso. Los coaches aquí están dándonos ahí un poco más de su tiempo. Muchísimas gracias. Así que Maricielo, una de nuestras coaches de Perú, también tiene alguna pregunta. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches, coaches. Mi nombre es Maricielo, vengo, de parte del staff de tackle masculino. Y más que todo mi pregunta iría, ¿cuáles son los tips para lo que es trabajar el juego de 2 minutos por la parte mental? Digo, en el sentido de que yo sé que en estos 2 minutos son el último cuarto del juego y mentalmente los chicos están cansados y a veces cuando tienen la información, que a veces se los digo, ¿no? Acuérdense a veces de jugadas de salir del campo o dónde estás viendo el marcador de las primeras 10. ¿Cómo se puede trabajar esquemáticamente ya en un entrenamiento?
cansar a los jugadores hasta el punto de que tengan que tener esta resistencia mental, tanto como la física, o cuáles serían los principales tips para poder, normalmente entrenamos en 2 horas aproximadamente al día? Mira, la planeación de la práctica diaria, si tú vas a requerir tener ese periodo de 2 minutos, a lo mejor sí unos 2 o 3 periodos antes, llevar la práctica al máximo de intensidad y al máximo de velocidad para que lleguen ya forzados los jugadores a esa etapa de 2 minutos. Si tú toda la práctica le das un ritmo semilento al entrenamiento y quieres llegar a la parte final de 2 minutos, le va a costar mucho trabajo al jugador meterse a ese ritmo que quieres, ¿no? Entonces yo recomendaría 2 periodos, 3 periodos antes, levantar el ritmo de la práctica, meterle intensidad, hacerlo compete todo el tiempo, y después para cerrar con los 2 minutos donde el jugador está caliente, donde el jugador tiene la adrenalina arriba y donde te puede responder. Y obviamente, y como segundo punto, obviamente, darle mucha repetición, ¿no? Y en la repetición pues va el enfoque, en la repetición, a ver, necesitas salirte, ¿no? Por eso decía, hay que evaluar y necesitas decir, a ver, no te saliste, bueno, ok, pues te tienes que salir del campo, que no se te olvide, o sea, darle repetición, pero sí creo que el mood de la práctica depende mucho. Si quieres cerrar un drill de 2 minutos, tienes que cerrar la práctica intensa. Si tienes una práctica liviana, una práctica pasiva, el drill de 2 minutos va a ser igual o peor, ¿no? Entonces, y te va a generar un sentido de frustración al decir, pues no se muévanse, ¿no? O corran a máxima, o piensen. Y la pereza física, pues se transmite a la pereza mental. Entonces, sí creo que tienes que encaminar el ritmo de la práctica para cerrar los 2 minutos enfocados y darle repetición. No hay como otra más repetición, y eso les va a crear esa fortaleza mental. Muchas gracias, coach.